si queréis vamos empezando. Bueno, yo me presento porque hoy hemos visto mucha gente nueva y bueno, por si acaso, soy Gloria Juste de Fundación Endesa y hablo en nombre del equipo de Savia, que tenemos a Desiré y a Beatriz de Fundación Más Humano, que ya sabéis que somos socios en el proyecto. Entonces, bueno, antes de presentar lo que va a ser el tiempo que vamos a disfrutar hoy con Itziar y Patricia, queremos aprovechar unos minutos para dar los últimos así recaos más importantes que tenemos dentro del proyecto. Si os queríamos decir que hemos lanzado ya una edición nueva de Savia Twins que os animamos a presentaros. Es una iniciativa que lanzamos dándonos cuenta que de las cosas más importantes que tenemos en Savia son sus propios sabios, pues todo el recorrido, toda la experiencia, todo lo que pueden aportar unos a otros y también lo que pueden aportar y aprender de gente que está ahora mismo en empleo. Por eso le hemos llamado Twins, hacer esa pareja, ese tándem perfecto con algún voluntario que tenga interés en conocer la realidad de quien está buscando un cambio profesional y hacer una mentoría en esa dirección, ¿no? Para ver si se puede acompañar de alguna manera. Entonces, por supuesto, está enfocado con un voluntariado, con una mentoría que reciben unas formaciones, voluntarios de 4 empresas vamos a tener esta vez, de Endesa, de Bankinter, de GSK y de la consultora. No estás con el sonido. Kairos Consulting. Eso, Kairos. Bueno, hemos decidido abrir algunas otras empresas y realmente se han apuntado empleados de todos los perfiles, financiero, ingeniero, recursos humanos, comunicación. Bueno, yo creo que podéis hacer un tándem perfecto si os animáis a apuntaros a Savia Twins, que empieza ya esta próxima semana. Luego de formaciones descansamos ahora, pero sí tenemos 2 eventos la semana que viene que también os queremos contar. Uno muy importante que es dentro del ciclo de conferencias que empezamos con empresas para debatir el tema del talento senior en la empresa y nos inauguramos con 4 presidentes el día 23 a las 11:30, una mesa redonda, el consejero delegado de Endesa, Pepe Bogas, y luego el presidente del Deutsche Bank, el presidente de Unidad Editorial y el presidente de Everis. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una mesa bastante interesante, moderada por Tomás Alfaro y Tomás Pereda de Fundación Más Humano, su director. Así que nada, con eso son los recados de última hora. Tenemos un Savia Alumni, pero creo que está completo para el viernes 26. Pero bueno, si alguno queréis información, en info@generacionsavia.org para el viernes 26. Os emplazamos para formaciones después de Semana Santa y hoy sí disfrutar y aprovechemos que tenemos con nosotros a Lookup. Es un socio de una consultora que lleva siendo parte de Savia desde hace mucho tiempo, está dentro de la letra de nuestro recorrido Savia desde el principio, está en la fase de análisis y hoy contamos con 2 consultoras, Patricia Ramos como consultora senior y Ciar Méndez de Vigo también como consultora. El tema, bueno, pues ya habéis visto el título, absolutamente de actualidad. Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias que sabemos que han venido para quedarse en muchas de sus herramientas. Así que aprovechar la oportunidad que el mundo online nos ofrece para preparar la entrevista de trabajo, para preparar la red de contactos y, bueno, principalmente esos 2 temas serán los que trataremos y luego, como siempre, la ronda de preguntas que vais poniendo en el chat y que suele hacer la parte súper interesante porque vuestras inquietudes son las que más nos preocupan a todos. Así que muchísimas gracias, Patricia y Ciar, gracias por vuestro tiempo y deseando escucharos. Fenomenal, mil gracias, Gloria, por tu introducción. También gracias a Beatriz y a Desiré, pues por la invitación. Otro año más, como dices, llevamos un tiempo pues participando y colaborando con vosotros y la verdad es que es una oportunidad tremenda. Yo estuve el año pasado en la charla que dimos con vosotros y estoy súper ilusionada y encantada de poder dar esta charla hoy también. Como decís, pues al final es una charla de actualidad. Hemos intentado englobar mucha información en este rato para que os llevéis pues muchísimos tips, pues al final cosas para que podáis practicar y empezar a aplicar en vuestro día a día, ¿no? en la búsqueda. Entonces, por deciros un poco el foco es cómo afrontar la búsqueda en este nuevo entorno digital. Va a ser una mezcla entre lo que ya había, ¿no? y lo que es ahora toda la parte online. Esperemos que os sirva y como os han dicho, pues vamos a tener una pequeña parte para que participéis al inicio y al final, pues tendréis todas las preguntas que necesitéis para hacernos, ¿vale? No sé si veis bien la presentación. ¿Sí? Sí, perfectamente. Genial.
Bueno, un poco lo que os han dicho, nos gustaría pediros que por favor os quitéis el micro, más que nada para que no os suene eco. Como sabéis, las preguntas las podéis ir haciendo en el chat y después nos las harán a nosotras para que podamos ir contestando. Y luego esto ya es un pequeño consejo, al final aprovechar esta hora y media, intentar no distraeros, buscar una zona en la que estéis tranquilos, más que nada porque esperemos aportaros un montón, ¿vale? Como os han dicho, nosotras somos Patricia y Ciar. Yo soy Patricia, soy consultora senior en Lookup, llevo 2 años y bueno, estoy en la parte de recursos humanos. En la parte de Outplacement, bueno, pues estamos haciendo formaciones y bueno, pues acompañando a diferentes personas, ¿no? A buscar ese proyecto ilusionante, esa nueva oportunidad, que la verdad es que es súper enriquecedor porque a mí me da la oportunidad de aprender con todas las personas que me cruzan el camino, que son de diferentes sectores, diferentes perfiles. Y bueno, Ciar, mi compañera, que os dejo que se presente ella. Hola, buenos días a todos. Yo soy Ciar Méndez Vigo, junto con Patricia soy consultora en Lookup, que llevo año y medio, y el objetivo que tenemos en esta sesión es un poco contaros cómo son las entrevistas actualmente, el networking y LinkedIn, pero sobre todo quería deciros que la experiencia que he tenido en Lookup es muy positiva y que lo que queremos es tanto aprender de vosotros como que vosotros aprendáis de nosotros. Y ese es un poco el objetivo de esta sesión. Eso es. Además de contaros quiénes somos nosotras, queríamos contaros solo una pincelada de quién es Lookup. Lookup es una consultora, ¿vale? Es una consultora especializada en outplacement. Tenemos una metodología, ¿no?, para la búsqueda de trabajo que viene desde hace 50 años de Estados Unidos y nosotros desde hace 10 la trabajamos en España, ¿no?, y la adaptamos al mercado español. Además, bueno, pues pertenecemos a una asociación que se llama Career Star Group, lo que nos permite estar en más de 80 países y, bueno, como pone ahí, llevar más de 100.000 programas al año. Que al final esto que nos permite, bueno, pues estar muy cerquita del mercado, conocer qué es lo que está pasando, porque vosotros mismos incluso nos vais actualizando. Además, bueno, pues un poco la parte de resultados. En Lookup somos muy fieles y creemos que los números impactan mucho más. Entonces, bueno, esta metodología creemos que funciona. El 80% de las personas que trabajan con nosotros se recolocan antes de los 12 meses. Para que sepáis, al final el ministerio marca unos 14, 12, 14, o sea que está fenomenal, ¿vale? Y además, como nos gusta mucho aprender de todo lo que hacemos, bueno, y como os he dicho, vosotros mismos nos actualizáis el mercado, pues siempre pedimos información y recomendación, ¿no? Entonces, bueno, la valoración de los últimos 5 años es 9,7 sobre 10, que estamos muy orgullosos. Pero bueno, siempre hay cosas que mejorar, entonces también les preguntamos a la gente que trabaja con nosotros, oye, ¿qué creen que tienen que mejorar? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué formaciones? Y así es como hemos ido creando, adaptando la metodología hasta el día de hoy, ¿no? Sobre todo en este último año, pues para la parte online, como vamos a tratar hoy. Porque tengáis una pincelada, nuestra metodología se divide en 3 partes, ¿vale? Hoy vamos a trabajar 2 y un poco, más o menos. La primera parte, marca personal, que es una parte de autoconocimiento, que os invito a que hagáis todos, el conocerse, el cuáles son vuestras fortalezas, áreas de mejora, cuáles han sido mis logros profesionales, y ahí a pasarlo a herramientas, tanto online como offline, pues mensaje de presentación, un currículum y la parte de LinkedIn. Hoy LinkedIn vamos a ver unas pequeñas pinceladas de cómo tener un buen perfil y de cómo usarlo, bueno, pues para mover contactos y para la parte de mover y buscar ofertas. La segunda parte es la parte de networking y prospección. Al final, cómo acercarme al mercado, cómo mover mis contactos, cómo conocerlo, qué se está demandando. Esta parte es la que vamos a trabajar hoy, ¿no? Cómo, pues al final, cómo poder acceder a ese mercado oculto que se está moviendo actualmente, ¿no? Que muchas de las oportunidades no llegan a colgarse en un mercado público. Y por último, ¿no?, la parte de impacto e influencia, que nosotros trabajamos tanto en la comunicación como en la parte de proceso de selección. Hoy nos vamos a centrar en la parte de proceso de selección, que os lo contará después Ciar, ¿no? Pues oye, cómo son las entrevistas, tanto telefónicas como presenciales o por videollamada, que ahora muchas están siendo por videollamada. Y esto es un poco la metodología en general. Como os decía, nos vamos a centrar en networking y en entrevista y con una pincelada de lo que es LinkedIn. Antes de empezar, me gustaría que os metáis, por favor, un segundito en Mentimeter, menti.com, ¿vale? Y pongáis este código, porque vamos a ver qué es lo que os gustaría llevaros de la sesión de hoy. ¿Vale? Voy a cambiar la pantalla y voy a compartir, a ver si lo podéis ver. Vale. No sé si veis ya lo que estoy presentando. Sí, Patricia.
Sí. Fenomenal. Pues me gustaría, ya que creo que por lo que he visto antes estamos más de 100 personas, que nos digáis qué os gustaría llevaros. Oye, me gustaría llevar tip, me gustaría llevarme nuevos aprendizajes, metodología. ¿Qué es lo que esperáis? Y también a partir de eso, oye, iremos comentando más cosas. Tenéis aquí arriba el código, ¿vale? Es menti.com y luego el código 71964088. También lo tenéis a disposición en el chat, por si queréis copiarlo y pegarlo directamente. Trabajo. Mejor uso de LinkedIn, nuevos aprendizajes. Fenomenal. Metodología. Animados, si es un momentito. Y luego ya vamos a intentar responder a todo esto que nos estáis diciendo. Networking, inspiración, madre mía, qué rápido. Cómo acceder al mercado, herramientas, trabajo oculto, tips prácticos, networking. Bueno, para que sepáis, lo que más grande sale es cuantas más veces se ha repetido. Entonces, por lo que vemos, el networking, la metodología, la inspiración, el trabajo, las herramientas, es lo que más se repiten. Bueno, esta es vuestra nube y esta es la nube que intentaremos responderos hoy ante todo lo que nos estáis contando. No voy a pararme más tiempo aquí. Mil gracias a los 28 que habéis participado. Esperemos que responder a todo esto que nos comentáis, ¿vale? Y con ello me voy ya directamente a la parte de la presentación. Y voy a cambiar, creo que ahora ya lo volvéis a ver. Ya estáis viendo la presentación otra vez, ¿no? Sí. Fenomenal. Bueno, pues como habéis dicho, vamos a hablar mucho de networking. En networking tenemos 4 partes, una que hemos llamado activar nuestros contactos, otra que es las fases del networking, ¿no? Un poco lo que habéis dicho, esa metodología que necesitamos y un poco las barreras. Yo creo que en España culturalmente el networking nos cuesta mucho y es algo muy importante de intentar borrar esos miedos. Y por último, esta parte de LinkedIn que hablábamos, ¿vale? La herramienta de LinkedIn para pues, trabajar este networking, para tener un buen perfil. Entonces, con ello, pues voy a empezar en la parte de activar mi red, ¿no? ¿Qué es el networking? Al final, si yo os lo preguntase, me diríais, oye, son los contactos. Sí, es la gestión de mi red de contactos, pero aquí hay un guiño y es de manera planificada, ¿no? Al final, el mover contactos lo podemos mover todos y es más, lo movemos diariamente. Pero aquí nos falta una planificación, ¿no? Para intentar conseguir ese objetivo. Cada uno de vosotros tendréis un objetivo diferente o incluso con cada persona con la que contactéis tendréis objetivos diferentes que luego veremos. Entonces es importante empezar por aquí. ¿Y por qué mover el networking, no? Antes os he hablado del mercado oculto y aquí os voy a decir, el 80% de las personas encuentran trabajo a través del mercado oculto. Es muy importante mover los contactos para llegar a estas oportunidades que no se publican, ¿no? Al final, esto es lo que nos sugiere para mí es, oye, tengo que tener cuantos más aliados, ¿no? Cuantos más ojos y oídos en el mercado mirando por mí. Y para eso tengo que contarles mi situación y tengo que contarles qué estoy buscando, qué quiero, qué me planteo. ¿Vale? Entonces es muy importante. Y aquí es donde vamos a empezar. Muchas veces cuando yo les pregunto a la gente, oye, ¿estáis moviendo vuestro networking? Sí, he contactado con mis excompañeros. En networking no es solo mover contactos profesionales, muchas veces se nos olvida los contactos personales. De los más cercanos, con los que más confianza tenemos, no sabemos en qué trabajan sus primos, sus familiares, sus amigos. Nuestros contactos personales también nos son de mucha ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? Entender un poco los entornos donde yo tengo contactos, ¿vale? Tanto personales como profesionales. Oye, conozco gente en el deporte que hago, los padres de los hijos, de los amigos de mis hijos, ¿no? Los hobbies, el pueblo, los primos, las vacaciones. Al final, en el personal tenemos muchísimos entornos. Entonces, es pararnos a reflexionar dónde están y dónde tengo personas. Cuantos más diferentes sean los entornos, más amplia será mi red y más amplia, o sea, más podré llegar a más personas. Y por supuesto, la parte profesional, ¿no? Oye, los managers, excompañeros, proveedores, clientes, ¿habéis hecho una reflexión de dónde están vuestros contactos? ¿Habéis pensado a quién habéis contactado y quién no? ¿Habéis hablado con la gente? Bueno, pues poquito a poco tenéis que ir. Nosotros siempre recomendamos hacer un listado de 150 personas. Fijaros, 150 personas, ver dónde están, oye, les he escrito que he hablado con ellos y hacer ese seguimiento.
poquito a poco. Luego tendréis personas, contactos de primer nivel, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Al final el networking un poco lo que significa es llegar a personas que en principio no conocemos, ¿no? De primeras. Entonces, oye, incluso en LinkedIn, que luego lo veremos, hay alguien que no conozco, o aquí mismo, ¿no? Hoy estamos más de 100 personas. Sé que es online y que es más difícil participar. Oye, pero estáis hablando por el chat. ¿Os estáis fijando quién está escribiendo? ¿Os acordáis de mi nombre? ¿Os acordáis de Desiree, de Gloria, ¿no? O de Beatriz, o de Icías? Al final somos personas que también podéis contactar, aunque de primeras no nos conocieseis, ¿no? Entonces al final esto también es importante, el ver qué tipo de contacto, de qué nivel es mi red. Y además, oye, tengo dos tipos de contactos, puente o clave, ¿no? Si yo imaginaos, oye, yo quiero ser directora de recursos humanos, ¿no? Pues si conozco al director de recursos humanos de la asociación de directores, será mucho más fácil que me cuente qué oportunidades hay en el mercado. Entonces sería un contacto clave. Sin embargo, oye, mi sueño sería entrar en Coca-Cola. Pues si tengo un contacto en Coca-Cola, ese contacto es puente para llegar al de recursos humanos. También es importante que a la hora que clasifiquéis vuestros contactos veáis si os sirven de puente para presentaros a gente o si son clave, ¿no? Y tienen mucha alta influencia en vuestro proyecto. Por lo tanto, si son clave, sería importante acercaros cuando ya estéis más tranquilos, más confiados, con más práctica, ¿no? Por lo tanto, al final, un poco para que os hagáis una idea de la media de contactos que tiene la gente y los que podéis mover. Porque si yo os preguntase ahora, yo muchas veces hago la pregunta de, oye, ¿cuántos contactos creéis que tenéis? Y hay gente que te dice 200, 300, otros te dicen 10, 20, 30. No es tanto la cantidad, sino el equilibrio entre la cantidad y la calidad, ¿vale? Pero para que hagáis una media y tengáis en la cabeza, como os decía el listado de 150 personas. Ahora sé que las bodas no son de 150 porque estamos en una época un poco extraña, pero normalmente las bodas eran de 150 a 200 personas. Si estas personas son de primer nivel, son un montón de contactos a mover, ¿vale? Y luego además, ¿cuántos contactos tenéis en el móvil? Yo aquí he puesto un promedio de 300 personas, pero estoy segura que si aquí hacemos la media seguramente sea más alta. Y es más, esto os invito a hacerlo, no ahora, pero cuando acabemos la formación, hoy, mañana, coger vuestro móvil y mirar cuántos contactos tenéis. Y muchos de vosotros os vais a sorprender. Alguna vez me he encontrado que me han dicho, tengo 1000. Y digo, bueno, pues ya puedes empezar a hacer limpia y a leerte esos 1000 contactos. Entonces os invito a ver qué contactos tenéis y que también reflexionéis sobre esas personas. Y además, como os decía, ¿no? En un evento, hoy estamos aquí unas 100 personas, pues os invito también que investiguéis entre vosotros, que os agreguéis, que os conectéis, que nos conectéis a nosotras, porque entre vosotros también os podéis ayudar, incluso nosotras, ¿no? O sea, al final si nos conectáis en LinkedIn y veis que tenemos un contacto en algún sitio, nos podéis escribir y preguntar. Nunca se sabe quién te va a ayudar, entonces no hay que perder la oportunidad. Además, como os decía al inicio, somos muy de números, entonces os decía 150 contactos de primer nivel, ¿no? Si damos un salto, podríamos llegar a casi 22.000 personas. Y si damos un tercer salto, a más de 3 millones de personas. ¿Esto no os impacta? Al final, queráis que no, es que estamos todos súper conectados. Yo siempre digo, ¿no os parece que el mundo es muy pequeño? ¿No habéis tenido alguna vez la sensación de, madre mía, si es que todo el mundo está conectado? Pues efectivamente, ¿no? Esto, para que lo sepáis, es un guiño, se llama la teoría de los 6 grados de separación y esta teoría dice que en 6 saltos podríamos llegar a casi cualquier persona. Yo aquí lo que os diría, si habéis hecho ese listado de empresas que os gustaría, ¿no? El listado de empresas target o vuestro objetivo ideal, hacer esta estrategia para ver cómo podría llegar a, pues a esas empresas, pues ya sea a través de, oye, pues este contacto que me va a llevar a no sé quién, o este entorno que, imaginaos, ¿no? Quiero llegar, lo que os decía antes, al director de la Asociación de Recursos Humanos. Oye, pues puedo llegar a una persona de recursos humanos, que esa persona me lleve al director de su empresa, esa persona está en la asociación, me puedo presentar a otro hasta llegar al director. Entonces os invitaría a que intentéis hacer esas estrategias para esas empresas objetivo que vosotros tengáis, ¿vale? Y por último, bueno, pues oye, ¿qué podemos conseguir con el networking? Muchos decíais buscar un trabajo. Efectivamente, el networking nos puede ayudar para buscar un trabajo, pero nos puede ayudar para muchas más cosas, ¿no? Igual, no sé cuál es la situación de cada uno de vosotros, pero igual alguno de vosotros quiere emprender o quiere hacerse freelance, ¿no? Oye, pues por conseguir nuevos clientes, crear un nuevo negocio, intercambiar información y experiencia, ¿no? Desarrollarse al final.
queráis que no, cuando tenéis estas conversaciones con diferentes personas, os lo decía yo al inicio, ¿no? De todo se aprende, os lleváis buenas prácticas, vosotros podéis compartir también. Al final es una conversación entre profesionales, ¿no? Os podéis dar a conocer, posicionaros como expertos. Oye, al final os puede ayudar para muchísimas cosas. El networking, os lo digo hoy y os recomiendo, si lo empezáis a hacer ahora, no lo perdáis, es algo que hay que mantener en el tiempo y lo hacemos para todo. El networking personal lo utilizamos muchísimo, sin embargo el profesional nos da mucho reparo. Entonces, oye, ya que lo vamos a empezar a trabajar, lo vamos a trabajar incluso el día que estemos en una empresa, hay que mantenerlo porque nunca se sabe cuándo va a llegar la oferta en nuestra vida. Igual ya os encontráis otra empresa, estáis contentos y de repente os llega otra oportunidad. Y otra cosa que me gustaría deciros es que el networking es para personas pacientes. Vosotros vais a plantar semillas y un día va a aparecer la flor, pero esto no es inmediato, ¿no? Es algo para que nos tengan en mente y cuando salga la oportunidad se acuerden de nosotros. Y por continuar un poco, yo aquí siempre me gusta mucho esta frase, el networking se hace con cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Obviamente adaptándonos a las circunstancias, pero yo siempre pongo el ejemplo del Mercadona. Yo voy al Mercadona y siempre me encuentro a alguien. Oye, no es el momento de contarle mi vida, pero igual es el momento de decirle, jo, hace un montón que no nos veíamos. La semana que viene te llamo y hablamos. Y que quede en tu tejado. El networking es importante en esta situación en la que estáis, que estamos buscando trabajo. Es importante que seamos nosotros los que, oye, te llamo yo, te escribo yo, que siempre quede en nuestro tejado. Porque si no a la otra persona se le puede olvidar. ¿Vale? Y como os decía, siempre adaptándose a la situación, pero si tenéis la oportunidad de, oye, me he encontrado a alguien paseando, lo mismo, aunque sea escribir un WhatsApp, o sea, a coger las oportunidades que nos vengan y aprovecharlas, ¿vale? Y esto es un poco el inicio. Ahora vamos en cuanto a la metodología, lo que os decía al inicio, ¿no? Y vosotros también proponíais, queríais conocer. Pues para mí el networking tiene tres fases súper importantes. Muchas veces solo nos quedamos con la del medio, el contacto, pero nos falta la fase previa y la fase post. Las tres fases son la preparación, el contacto en sí y el seguimiento. Para moverse, o sea, para hacer el networking hay que prepararse, ¿vale? Igual que os preparáis una entrevista o igual que preparáis una presentación en el trabajo, el networking hay que prepararse. Hay que tener claro, oye, ¿cuál es mi mensaje? ¿Qué es lo que le voy a transmitir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿No? ¿Cuál es mi objetivo en esta sesión con esta persona? Mi objetivo general puede ser, oye, conseguir el trabajo, pero con esta persona quiero conocer un mercado, ¿no? Quiero conocer el sector, me quiero plantear mi siguiente paso, ¿no? Yo sé de gente que, oye, tenía su carrera y moviendo networking se dio cuenta que su siguiente paso ya no era el mismo, sino era ir un paso más allá. Entonces, conocer cómo está el mercado, conocer qué se está demandando y dónde está mi perfil, ¿no? Mi sitio. Entonces, todo eso me puede ayudar al networking. De qué quiero hablar, qué información quiero conseguir y luego lo que decíamos, cómo son mis contactos. Este ejercicio de verdad que os lo invito a hacer desde hoy. En LinkedIn os podéis descargar todos los contactos que tenéis, que también es un buen ejercicio, y os invito a leeros todos vuestros contactos de móvil. Y como os decía, si hacéis un listado de contactos, oye, ¿cuáles son las personas que yo tengo? ¿Cuáles son las que debo contactar? ¿Cuáles me pueden ayudar o no? ¿Cuáles tengo que hablar? Os va a venir fenomenal. ¿Vale? Cuando una vez ya estéis preparados, efectivamente sería el contacto. Y hay diferentes formas de contactar, ¿no? El email, el LinkedIn, la llamada, el WhatsApp, ¿no? Y el cara a cara o videollamada. Empezando un poco por las primeras, para mí serían lo que es el email, el LinkedIn o el WhatsApp, ¿no? Os voy a decir una cosa, este año por la situación en la que estamos podéis hacer un networking humano, que es súper importante y que además es súper agradecido. No sé si os ha pasado, pero oye, a mí ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Lo agradezco muchísimo y es por donde podéis empezar. Oye, hace mucho que no hablamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu familia? Y después de ir hablando, cuando te pregunten a ti cómo estás, oye, pues me encuentro en esta situación, la verdad es que estoy buscando una nueva oportunidad y todo esto, luego al final es una conversación que sigue. Entonces yo os invitaría a hacer este networking humano, que además es súper agradecido. Aquí os dejo un ejemplo, ¿no? Oye, un contacto por WhatsApp. Pues efectivamente, como os decía, buenos días Marta, ¿cómo va todo? Hace mucho que no sé de ti, ¿no? ¿Te parece que hablemos por teléfono? Aquí yo os diría una cosa, es uno,
cada uno de vosotros os tenéis que adaptar a cómo sois vosotros y cómo os sentís más cómodos. Y 2, a la persona que estáis contactando. ¿Cómo creéis que se va a sentir más cómoda la persona? Adaptarnos, ¿no? Al final hay gente que va a decir, yo me siento más cómoda llamando por teléfono. Fenomenal. Oye, pues llamo por teléfono y saco más información. Yo me siento más cómoda hablando por WhatsApp. Y mando un WhatsApp, pero también hay que tener claro que el WhatsApp después sería bueno tener esa llamada o ese cara a cara, porque al final impacta mucho más. ¿El WhatsApp para quién lo utilizaríamos? Oye, pues para personas que, bueno, pues tenemos un número de teléfono, que tenemos más confianza, ¿no? Luego, el email. Aquí os diría, yo estoy segura que tenéis una base de datos de emails del trabajo, etcétera, bueno, y no tenéis sus números de teléfono, pues también les podéis mandar un email. O incluso a veces en LinkedIn, en contactos, te viene el email de la persona y si os es más sencillo, también le podéis escribir, ¿no? Oye, pues un email presentándoos quiénes sois, qué buscáis, ¿no? Y qué es el objetivo de ese mensaje, pues ya sea una llamada o un cara a cara. Y lo mismo con una invitación a LinkedIn. Esto lo voy a pasar rápido porque lo vamos a ver después, pero al final aquí ¿qué queremos hacer? Oye, el LinkedIn lo que es, o sea, lo que buscamos es que nos acepten y mantener una relación. Podéis agregar a personas que no conozcáis, a personas que sí, ¿no? A personas con las que hayáis trabajado. Pero siempre, siempre, siempre tiene que ser personalizado. Aquí os digo el guiño que ya me estoy adelantando, pero desde el móvil, cuando tú conectas con alguien, se lanza directamente y no puedes personalizar la invitación. Personalizarla siempre que podáis y hacerlo desde el ordenador, porque el éxito de las aceptaciones va a ser mucho mayor y el de las contestaciones. ¿Vale? Después estaría un poco lo que es la llamada. Como os decía antes, es importante preparársela. Aquí os dejamos una plantilla por si os sirve, ¿no? Oye, ¿qué le voy a contar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué espero un poco? Una cosa importante, oye, antes de llamar, ¿cuál es mi objetivo de esta llamada? Y cuando colguéis la llamada, ver los tics. Si no os preparáis, os va a pasar que vais a colgar, ¿no? Os habrá pasado muchas veces que llamáis a alguien, colgáis y decís, si no le he contado lo que le tenía que contar, ¿no? Entonces, es importante esta preparación. Y luego en la llamada, oye, pues ser naturales. Para mí algo muy, muy, muy importante es cuando llamo preguntar si pillo bien. Más que nada porque si, imaginaos, oye, está haciendo la comida, no me va a atender, no me va a escuchar y esa llamada se va a quedar en el olvido. Entonces, intentar buscar ese momento idóneo. Si os dice que no le pilla bien, fenomenal. ¿Cuándo te viene bien? Te llamo mañana. Y ya está, ¿vale? Sobre todo, algún tip más, ¿no? Ser empáticos, no ser invasivos, ¿no? Y al final intentar buscar esa relación. Aquí os voy a decir un guiño de la diferencia entre primer y segundo nivel. Oye, si estáis llamando a alguien que os han dado su contacto, por favor, no os olvidéis de decir de dónde venís, ¿vale? Porque muchas veces se nos olvida. Y además, otra cosa que os voy a decir es que, oye, escuchemos, esa llamada es para dos, no solo para contar nuestra película. Entonces, para mantener esa escucha activa, también tenemos que hacerle preguntas para que esa persona se involucre en la conversación, ¿vale? Como os decía, una buena entrada, ¿vale? El objetivo mayor sería quedar, o en este caso, videollamada, ¿vale? Al final hay que adaptarse, también cada uno de vosotros estaréis viviendo esta situación de una forma. Entonces, como os sintáis más cómodos, de verdad. Pero al final lo que tenéis que hacer es mover los contactos, ya sea por cada una de los medios. Obviamente el quedar impacta muchísimo más, o la videollamada, porque si tú estás en una videollamada, al final el tiempo que te están dedicando es a ti. Si están en una llamada puede ser o no, pero bueno, también ahí está vuestra parte de hacer ese seguimiento, ¿vale? Y utilizar frases con impactos. Y como decíamos, el último, ya sea cara a cara o sea videollamada, al final es que te ponen cara y establece un antes y un después. Y bueno, lo que decíamos es que ahora mismo tenemos un montón de medios, ¿vale? Tenemos, tenemos Zoom, tenemos Teams, tenemos Google Hangouts, tenemos FaceTime, WhatsApp, ¿no? El videollamada de WhatsApp. O sea que al final ahora es muy sencillo poder verse un rato, ¿vale? Poniendo facilidades. También lo mismo, tenéis aquí esta plantilla, al final es un poco igual, es qué objetivos tengo, qué le voy a contar y qué tipo de preguntas voy a usar. Las preguntas también nos van a servir también para las llamadas. Y esto, al final, escribirlo marca la diferencia. Obviamente una conversación hay de todo tipo. Tenemos algunas que van a ser más cómodas, personas que nos van a responder mejor, personas que no. Al final, en networking nos llevaremos alegrías y alguna que otra desilusión. Pero yo os diría que no os lo toméis a lo personal, sino que nos vamos a llegar muchas más alegrías de las que no. Por lo tanto, yo os diría que lo intentéis y que practiquéis. ¿Vale? Lo primero, pues oye, con los contactos más cercanos les podéis pedir incluso feedback, ¿no? De, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué crees?
o vosotros mismos examinaros de cómo lo habéis hecho, ¿vale? Luego, fijar encuentros, lo que decíamos, utilizar vuestro mensaje de presentación. Oye, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que he estado haciendo en este tiempo? ¿Cuál es mi experiencia, mis años, un poco algún logro de los que tengáis? Luego un poco, oye, ¿qué es lo que estáis buscando? ¿Vale? ¿Cómo se dice? El speech del ascensor, ¿no? Un poco más o menos. Y luego, si quedáis de forma presencial, para aquellos que estéis más animados, os recomendamos que no sean comidas. Las comidas se alargan mucho y al final se puede perder el foco. Unas reuniones con 20 minutos es suficiente, ¿no? ¿Vale? No es necesario más tiempo. Y luego, sobre todo, ser ordenados y sintetizar. Vosotros cuando estéis quedando o cuando estéis en ese presencial, lo que no puede ser es, oye, te estoy contando una cosa ahora, de repente salto a otra y de repente a otra, porque la persona se va a perder. Como os decía, tenéis que contarle con un orden y sobre todo haciéndole partícipe. ¿Cómo haciéndole partícipe? Oye, preguntas. Esto lo vais a tener, ¿vale? Aquí tenéis 1000 preguntas y yo estoy segura que a vosotros se os ocurrirían 1000 más. Pues según el objetivo, ya sea hablar de proyecto, de industria, sector, oportunidades. Pues ¿qué tipo de preguntas puedo utilizar? Más abiertas, oye, para conseguir más información, ¿tú qué opinas? ¿Con quién crees que debería hablar? ¿Dónde ves más oportunidades? O preguntas dirigidas, ¿no? Oye, esta empresa está creciendo, esta empresa va a tener más oportunidades, ¿tú crees que sería útil hablar con quién? Y luego preguntas para generar compromiso. ¿Tú qué harías en mi lugar, no? ¿Crees que debería enviarles mi CV? ¿Me podrías introducir a, no? Un poco cogerles más, por decirlo de alguna manera, para que engancharles con nosotros, ¿vale? Y con nuestro objetivo. Si lo hiciésemos por videollamada, sé que ya a estas alturas todos sois unos expertos y yo creo que lo que os voy a decir no es así, ya lo sé, pero son los tips más útiles que os podemos decir. Oye, comprueba que todo funciona antes de una reunión. Si tienes una reunión a las 10, esto os va a servir para la entrevista, que os lo contará Iciar después. Por favor, conéctate 15 minutos antes, comprueba micrófonos, comprueba que todo va. Parece una tontería, pero yo conozco gente que no ha podido hacer la entrevista porque no ha conseguido conectarse y no ha podido hablar. ¿Vale? Pues oye, en esa situación, proponer otra forma. Pues lo mismo con networking. Luego, estar preparados unos minutos antes. Otro consejo que decimos es utilizar cascos. Parece una tontería, pero evita muchos ruidos de fondo. ¿Vale? También establecer un lugar tranquilo, ¿no? Oye, que no vaya a aparecer por detrás mi hijo, ¿no? Yo me he encontrado en una reunión que apareció su hijo haciendo el tonto. Que no pasa nada porque al final nos reímos, pero bueno, que también es verdad que mejor intentar cuidarlo. O incluso una reunión que a mí me pasó que no escuchaba a la persona porque estaba el perro ladrando todo el rato, ¿no? Pues tener cuidado con estas pequeñas cosas porque pueden hacer que esa reunión de ser un éxito total se pierda información. El arreglarse, el ponerse cámara, ¿no? Para verse, porque si hacemos una videollamada y no nos ponemos cámara, perdemos ese face to face, ¿vale? Y luego, bueno, pues si vais a tomar notas más que nada y estás online, os recomiendo que lo digáis más que nada porque si no se os va a ver la cabeza y se os va a ver escribiendo, ¿no? Entonces, nada más decirlo. Y como os decía ahí, os hemos dejado diferentes herramientas que os pueden servir, pero como sabéis, hay muchas más, cada uno con la que os sintáis más cómodo, ¿vale? Además, os lo decía antes, ¿no? El aprendizaje. Creo que es algo que a todos se nos olvida, pero deberíamos de hacer, ¿no? Oye, he tenido una llamada. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué no he hecho tan bien? ¿Qué podría mejorar? ¿No? ¿Qué debo hacer diferente para la próxima? Y lo que os decía antes, ¿he cumplido mis objetivos? Sí, no. Al final, de esto se aprende, ¿no? Yo me acuerdo de llamadas que he tenido que al principio me he sentido muy incómoda. Oye, pues, ¿qué he hecho? ¿Por qué me he sentido incómoda? ¿Qué podría hacer para no sentirme incómoda la próxima vez? O, oye, me he sentido que no tenía claro el foco que yo quería poner, ¿no? Oye, pues el reflexionar sobre cómo lo puedo hacer mejor para la próxima vez, ¿vale? Y luego, por último, el seguimiento. El seguimiento también es algo que se nos olvida, ¿no? Yo no sé si os ha pasado, pero muchas veces nos acordamos del networking cuando tenemos que buscar trabajo. Y esto es un error. El networking debería ser algo que debemos mantener en el tiempo. Igual que lo hacemos en el personal, mantener también la parte profesional. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar ni cuándo nos van a necesitar a nosotros. Al final, aquí, ¿qué podéis hacer? Oye, pues desde si alguien os ha ayudado, que menos que llamarle, oye, pues mira, he estado en esta entrevista, o al final el proceso no me ha encajado porque el puesto se me quedaba pequeño, se me quedaba grande, ¿no? Un poco en líneas generales. Oye, buscar esas interacciones. Otro ejemplo que yo siempre pongo, en este momento vais a hablar con mucha gente.
Entonces, es una cosa que me sirve a mí. Escribirme qué es lo que he hablado con la última vez con la persona. ¿Por qué? Porque al final, oye, si me ha contado que su hijo tenía un partido de fútbol, pues la próxima vez le llamo y le digo, oye, ¿qué tal el partido? ¿Ganaste? No. Porque al final engancho más con la persona. O si me ha contado que nada, que se iba a hacer la compra. Oye, ¿te fue bien la compra? Bueno, que son unas tonterías, pero que al final engancha mucho con la persona y hace que sea un networking más humano, como decíamos al inicio. ¿Vale? También intentar pues, fijar próximos pasos. Lo que os decía, oye, que si he hablado con alguien y me dice, voy a pasar tu currículum, fenomenal. Pues oye, en 2 semanas te llamo para ver qué tal y me cuentas un poco. Más que nada porque si no se le puede olvidar. Sin embargo, tú le has puesto una fecha y ya sabe que le vas a volver a llamar a preguntar. Y entonces se va a sentir un poco en la necesidad, por decirlo de alguna manera, de hacerle ese seguimiento. Y o sea, es una forma natural de hacerlo. Y os lo recomiendo para todo. O sea, hacer ese seguimiento, hombre, no todas las semanas ni todos los días, pero cada 2 o 3 semanas es algo normal. ¿Vale? Y lo que decíamos, dejar caminos abiertos para la comunicación. Estas son las 3 fases, ¿vale? Desde la preparación, que no se nos puede olvidar, el contacto, bueno, pues oye, aprender de cada uno de ellos y ese seguimiento para que esa relación sea de éxito, ¿vale? Y hasta aquí esta parte. Entrando en las barreras. Al inicio os lo decía, oye, el networking nos da miedo, el networking nos cuesta y es algo cultural en España. ¿Por qué nos da miedo? ¿Qué pasa? Os voy a dejar aquí unos ejemplos que no sé si os van a sonar. Si alguno os pasa, ¿no? El voy a ser un pesado, el me da vergüenza, es que no sé cómo contárselo, es que no quiero pedir ayuda, es que no me van a ayudar, no me van a escuchar, es que no quiero dar pena. No sé si a alguno os pasa, supongo que algunos sí, otros no, os sentiréis identificados. Aquí quiero hacer una reflexión y os lo decía antes, el networking personal, por decirlo de alguna manera, no nos cuesta nada. No sé si os ha pasado, oye, ¿a qué colegio llevo a mi hijo? Oye, ¿qué médico me recomiendas para ir a mirarme la cara? ¿No? ¿O qué fisio me recomiendas? ¿O qué peluquería? Esto os suena. ¿Por qué en el personal lo hacemos y en el profesional nos cuesta tanto? Pues yo os diría, oye, es lo mismo, no tenemos que tener miedo al profesional, no estáis pidiendo un trabajo, estáis pidiendo un consejo, igual que pedís, oye, ¿qué médico puedo ir? Oye, ¿qué trabajo crees que me puedo orientar? ¿Hacia dónde creo que me puedo orientar? Tenemos que perder el miedo a estas barreras porque somos mucho nosotros mismos. Aquí hay 1000 formas de romper las barreras, pero yo me voy a parar en estas 3. Oye, tenéis un objetivo y lo tenéis muy claro. ¿Dónde queréis llegar cada uno de vosotros? No se os puede olvidar, le tenéis que tener en la cabeza. Y esto es un paso para llegar a ello. Por lo tanto, también tenéis que manejar las emociones. Supongo que en este año ha sido una montaña rusa. Todos, ¿no? Habéis estado contentos, habéis estado tristes, ¿no? Oye, me han dicho un no, pues ya estoy triste, pero esa tarde me han dicho que sí, ¿no? El otro día decían, es que en un día paso por 1000 emociones. Bueno, pues tenemos que intentar manejarlas y buscar nuestro propio equilibrio, porque al final nos va a ayudar a hacer frente a todo este proceso. La actitud en el networking es esencial. Si yo voy a una entrevista de networking, un día triste, un día bajo de tono, él se va a quedar con que no tengo ganas. Sin embargo, voy con buena actitud, con ganas a enfrentar esa entrevista de networking, se va a quedar conmigo en la cabeza y voy a marcar la diferencia. Lo importante aquí, no pasa nada por estar un día mal, estar un día bien, las emociones son útiles y se pueden pasar por ellas. Lo importante es no anclarse en aquellas emociones negativas, sino intentar siempre ir a las positivas y buscar el lado. Oye, esta entrevista de networking no ha funcionado, no me ha contestado, fenomenal, no pasa nada, aprendizaje, voy a la siguiente. Y luego hacer lo que dices, ¿no? Si yo me he propuesto contactar a 15 personas esta semana, el viernes tengo que haber contactado a esas 15 personas. Nosotros siempre decimos que es bueno hacerse una agenda. Oye, buscar un trabajo es un trabajo en sí mismo. Y el networking está dentro de ese trabajo de buscar trabajo. Entonces, oye, los lunes me voy a plantear, voy a contactar a 10 personas por LinkedIn, voy a hacer 3 llamadas y voy a tener 2 videollamadas. Y el viernes lo he revisado. Y así, en unos 2 o 3 meses, he llegado a contactar a muchísimas personas. Y todo esto es lo que os decía, las oportunidades llegarán. ¿Vale? Al final, os sentís incómodos al pedir ayuda, pero os voy a decir una cosa. Os voy a hacer una pregunta para que las penséis en silencio. ¿Cuántas veces habéis ayudado a la gente? ¿Cuántos favores habéis hecho? Tanto personales como profesionales. Supongo que muchos, ¿no?
Bueno, pues esto es así, o sea, todos hemos ayudado, la gente nos gusta ayudar normalmente, hay de todo, pero en líneas generales la gente ayuda. Además, nos gusta dar consejos, ¿no? En general la gente nos sentimos halagados cuando nos piden consejo. Entonces no pasa nada. Y luego deciros que es que les estáis pidiendo una opinión, lo que os he dicho antes. Y luego todos hemos entrado y salido de empresas y cada día más es algo normal. La gente va a empatizar porque la gente sabe lo que es y normalmente van a ayudar. Como os decía, esto no es el 100%, pero en la mayoría vais a tener una buena respuesta. Aprovechadlo, ¿vale? Y luego deciros, esto es un win-win. Vosotros no estáis pidiendo algo, sino que estáis dando también. Esto es una relación en la que vosotros también podéis aprovechar mucho. Tenéis muchísima experiencia, conocimientos, logros. Además, ahora mismo yo estoy segura que muchos de vosotros estáis leyendo muchísima información. Vosotros tenéis mucho que aportar, además que ellos también os vayan. Es un win-win, es recíproco, ¿vale? Y como os decía, la mayor barrera sois vosotros mismos. Espero que con todo esto que estoy hablando hoy, no sé si os estáis surgiendo preguntas que luego comentaremos, pero os diría que, oye, enfrentaros a este miedo porque el networking os va a ayudar. Y de verdad, el primero nos costará, el segundo también, pero al quinto todo va a ser mucho más sencillo. Y lo que os decía, quien pide un trabajo encuentra un consejo y el que pide un consejo encuentra un trabajo. Y vuestro objetivo, conseguir aliados, conseguir ojos y oídos en el mercado, enteraros de todas esas oportunidades que no están llegando al mercado público, por decirlo de alguna manera. Al final hay muchas oportunidades que hay veces que no son públicas por confidencialidad, porque este puesto es de nueva creación, por lo que sea, aprovechar y llegar a ellas. Otra cosa que hablábamos, hay que trabajar cada contacto de una manera estratégica diferente. Nos tenemos que adaptar a las personas, adaptar al canal y también ser nosotros mismos. No tenéis que perder vuestra forma de ser y intentar no quemar los contactos, obviamente. Y lo que decíamos, es un win-win, es una relación en la que vais a ganar y lo importante es el equilibrio entre la cantidad y la calidad de las relaciones. Hasta aquí toda la parte de networking. Espero no haber ido muy rápido. Voy a hacer la parte de LinkedIn, que esta es la herramienta para trabajar tanto el networking como la parte de proceso de selección. Y luego al final, todas las dudas que tengáis, estoy para resolveroslas. Para hacer networking nos va a venir muy bien el LinkedIn. Lo voy a unir todo. Al final hay más de 433 millones de personas en LinkedIn. LinkedIn a día de hoy es la red profesional de éxito por excelencia, por decirlo de alguna manera. Es muy importante que estéis en LinkedIn, que tengáis un buen perfil y que lo empecéis a trabajar, ¿vale? Por hacer un breve resumen, ¿qué es y qué no es LinkedIn? LinkedIn al final es una gran base de datos en la que podéis encontrar muchísimos profesionales y al final en la que podéis gestionar con diferentes personas. Recordad que no es un currículum tradicional, es cierto que tiene que estar toda vuestra información de manera más general para que no os descarten de nada, pero teniendo en cuenta vuestro proyecto. Vuestro LinkedIn tiene que, por decirlo de alguna manera, explicar vuestro proyecto. Al final un currículum es algo que estáis cambiando todo el rato, que lo tenéis que adaptar a cada oferta. El LinkedIn es general y os lo puede visitar cualquiera. Es más confidencial, ¿no? Porque no podéis poner ciertos datos. Pero lo que os digo, tiene que reflejar vuestro objetivo, vuestro proyecto. ¿Vale? No es un Facebook, cuidado con los contenidos personales, no pasa nada de vez en cuando hacer un guiño, pero no es el sitio para compartir cosas personales, ¿vale? Y un poco en líneas generales eso. Las 5 partes que vamos a trabajar en LinkedIn es el perfil, ¿vale? El conseguir recomendaciones, el incluir contenidos de valor, el crear una red de valor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y el interactuar. No sé si os suena el titular, ¿no? El titular de LinkedIn es lo primero que sale. Que muchas veces decíais de la gente que dice, no, es que claro, yo trabajaba de director comercial en Coca-Cola. Oye, ya he perdido ese nombre. No, no es verdad. Podéis poner director comercial. Vuestro puesto objetivo es director comercial o podéis poner Key Account Manager. Al final en LinkedIn tenéis la suerte que os lo deja poner en varios idiomas. Lo podéis poner en español, inglés, francés. El LinkedIn para eso es inteligente. Si yo te busco con un perfil de LinkedIn en inglés, me va a salir directamente tu perfil inglés. Si te busco con un perfil alemán y lo tienes en alemán, me va a salir directamente en alemán. Y si no, pues no, pues en español. Entonces, adaptar esas palabras clave, ¿no? Oye, pues manager de experience, ¿no? Ahí tienes. O account manager. Esa palabra clave que defina vuestro puesto de trabajo. ¿Vale? Como veis aquí, pues palabra clave, que sea claro qué haces y para quién lo haces, ¿no? Y también debe reflejar esa diferencia. Aquí tenéis varios ejemplos.
Después del LinkedIn viene el extracto. El extracto es aquel resumen profesional. Aquí como guiño os voy a decir, pensad que es lo primero que ve la gente y no puede ser muy largo porque si no, no se lo van a leer. Tiene que resumir, ¿no? Oye, soy profesional con más de 15 años de experiencia en el sector realizando funciones, algún logro, ¿no? Habiendo realizado, y poco más. Oye, crear interés, que no sea extenso, ¿no? Al final, incluir palabras clave aquí también y hablar un poco de esa trayectoria y competencias. Tenéis 2 ejemplos. Como veis, pueden poner hasta 2000 caracteres, pero no hace falta rellenarlos. Con 500 sería necesario. ¿Vale? Os invito a lo mismo. Oye, mirad vuestro LinkedIn, mirad vuestro titular, mirad vuestro extracto y reflexionar sobre ello. Otra cosa muy buena que os puede servir es leer perfiles similares a los vuestros y leer ofertas que estén demandando perfiles como los vuestros para crear ese perfil global y responder a las necesidades del mercado actual. ¿Vale? Y bueno, ver si cambiaríais algo o no. Además, ¿no? Está la foto aquí, recomendaciones generales que sea profesional, si puede ser con fondo transparente, transparente blanco, si salís sonriendo mejor, ¿no? Porque al final es la primera imagen. Incluso ahora mismo ya hay páginas que os miden qué tal es la foto de LinkedIn. Además, la trayectoria, ¿no? Oye, la trayectoria, ¿qué hay que poner aquí? Mucha gente dice, oye, pues es un resumen. Al final, más o menos, cuáles has estado realizando y qué es hacia dónde te gustaría realizar, ¿no? Oye, pues las funciones, responsabilidades y algún logro que podáis poner. Obviamente hay logros confidenciales. Pero imaginaos mi logro de hoy, ¿no? Impartir una formación ante más de 100 personas. Pues lo podría poner en LinkedIn porque no es algo confidencial. Y luego, como veis, además se puede incluir pues, hay elementos visuales, por decirlo de alguna manera. Habéis hecho una infografía o tenéis una foto dando una ponencia, ¿no? Todo eso lo podéis incluir. Aquí os dejamos otros 2 ejemplos. Esto es el de la izquierda, el que no sería correcto, ¿no? Que es el que tiene la mayoría porque no está completado. A mí no me aporta información, no sé qué es lo que está haciendo. Y aquí tenéis otro ejemplo, pues completado cada uno de los apartados, incluso con contenido visual. ¿Vale? Y os diréis, esta chica me ha estado hablando de palabras clave. ¿Y cómo sé yo cuáles son esas palabras clave? Bueno, pues tenéis ahí diferentes herramientas, pues desde Overseas, WordTracker, SEMrush, Answers the Public, Google Trends, son diferentes páginas, la mayoría son gratis, es cierto que hay versión premium, pero en la mayoría te dejan buscar por lo menos 5 búsquedas al día. Oye, voy a buscar director comercial, ¿no? Oye, ¿cuántas veces se busca director comercial? Bueno, aquí tenéis el ejemplo. HR se busca 60.000 veces. Sin embargo, HR Generalist, 5.400. Pues está claro que la palabra clave que yo tengo que poner es HR, ¿no? Pues así es hacer esa reflexión y ver cuáles son las palabras que tenéis que poner en cada uno de vuestros perfiles. Además, ya en la segunda parte, recomendaciones, ¿no? Siguiendo un poco en el perfil, si bajáis, ¿no? Aparte está la parte de actitudes y recomendaciones. Y siempre es la pregunta, ¿hay que tener muchas variaciones? Bueno, las variaciones las podéis pedir a amigos. Sobre todo aquí, mi mayor recomendación es, sabéis que se pueden poner muchas, pero principales son 3. Oye, poner las 3 principales más importantes para vuestro puesto. Si es management, pues que sea management. Pero sin embargo, no me pongáis, imaginaos, derecho, cuando eso ya no es la palabra clave en vuestro puesto. ¿Vale? Y luego además en la parte de recomendaciones sí es cierto que es bueno tener unas 3 o así y vosotros también haber dado alguna. Aquí las podéis pedir, oye, imaginaos, vuestro jefe anterior que tenéis muy buena relación, pues se la podéis pedir, o un empleado que también hable como sois como jefe, pues se la podéis solicitar, ¿vale? Aquí tenéis los ejemplos. Y además en la parte de actitudes, ahora mismo en el verano LinkedIn lo que creó fue el texto de actitudes y LinkedIn te lo puede evaluar. Aquí os invito a que lo hagáis, si suspendéis no pasa nada, no se publica y a los meses lo podéis volver a repetir, ¿vale? Y si aprobáis, pues fenomenal, porque además LinkedIn te verifica esa aptitud, ¿vale? Por continuar, la parte de contenidos. Aquí mucha gente es, oye, cuando compartís y dais contenidos, realmente os ayuda muchísimo a pues tener un perfil más visitado, por decirlo de alguna manera. Oye, ¿cómo puedo hacer? Recomendar. Como veis, tenéis las diferentes formas. Like, celebrate, love. Esto es lo que la mayoría de la gente hace. Bueno, pues hacerlo, pero también trabajar lo otro. Cuando comentáis una publicación tiene muchísima más visibilidad. Incluso cuando vosotros compartís algo, si tenéis comentarios, os va a dar más visibilidad. En LinkedIn además os pone cuántas visitas ha tenido vuestra publicación. Aprovecharos de eso. Además, ahora en LinkedIn tenéis la parte de publicaciones y de artículos. Trabajar las dos.
sea, mi recomendación, hacer alguna recomendación, hacer algún comentario, compartir contenido ya sea de personas de LinkedIn o de algún artículo que habéis leído, y si os animáis a hacer una publicación, mejor que mejor, ¿vale? Esta parte os va a dar muchísima visibilidad. Podéis pasar incluso de unas 100 visitas a unas 200 porque estáis trabajando vuestro perfil y vais a aparecer más en las personas. Por continuar, la parte que os decía, invitar a contactos, aceptar invitaciones y estar en grupos. Como os decía, en LinkedIn solo se puede desde el ordenador, desde el móvil no se puede hacer, pero siempre que mandéis una invitación, mandarla con una nota. Imaginaos que me vais a agregar a mí hoy. Si a mí me agregáis, buenos días Patricia, soy fulanita, he estado en la charla esta mañana, yo ya sé quiénes sois, os voy a aceptar, os voy a contestar y va a ser mucho más sencillo. Sin embargo, si me agregáis y no me ponéis una nota, yo no sé quiénes sois. Entonces, para todo esto, siempre que podáis añadir nota. Y lo que os decía, desde el móvil no se puede. Incluso si queréis contactar a alguien que no conocéis de nada, os va a ser de mucha ayuda buscando ese punto en común. En resumen, aquí hay que hacer muchas cosas, ¿no? Diréis, madre mía, LinkedIn. LinkedIn hay que dedicarle mucho tiempo, hay que hacer publicaciones, hay que intentar crear artículos propios, estar en grupos de LinkedIn y comentar en los grupos. Oye, cuando salga que alguien ha cambiado de trabajo, felicitarle. Cuando ha sido su cumpleaños, felicitarle, porque es una forma de empezar una conversación. Hacer recomendaciones y luego también mandar mensajes. Es que no sé si lo he mandado o no lo he mandado. Os ayudará a hacer este perfil más completo. ¿Vale? Y por último, estas últimas diapositivas de LinkedIn son más a modo guía, ¿vale? Para que las tengáis de cómo realizar esas búsquedas exitosas para agregar a las personas, para buscar contactos y para buscar trabajo, ¿vale? Para buscar personas, oye, el nombre, apellidos, y tenéis 1000 filtros si sabéis dónde ha trabajado, las universidades, ¿no? Pues para hacer búsquedas más ad hoc. Además, también podéis hacer búsquedas de contenidos, de publicaciones, de hashtags, ¿vale? Y luego las de empleo. Aquí, mi recomendación, utilizar los filtros para tener la búsqueda más exacta posible, porque así os ayudará a que esa búsqueda sea más concreta y encontréis esos puestos no adecuados al vuestro. Os habrá pasado muchas veces que decís, pero si esto no es lo que yo estoy buscando, pues con los filtros os ayudará. Y luego además, si habéis creado ya una buena búsqueda, me crearía la alerta de empleo para que me llegue al email. Si veis que os están llegando ofertas que no son, es que la búsqueda y los filtros están mal puestos. La podéis editar, ¿vale? Y además, como os decía, si tenéis esa lista de empresas target, podéis seguir a las empresas y podéis crear alertas de empleo en esa empresa. ¿Vale? Hasta aquí mi parte. Sé que he ido un poco rápido, eran muchas cosas, os quería contar muchísimo y espero que os sirva. Luego vamos a las preguntas. Doy paso a Iciar para que empiece con la parte de entrevista. Pues como comenta mi compañera Patricia, yo os voy a hablar de la prevista. Vamos a ver también cómo son los procesos de selección, qué tipos de entrevistas podéis encontrar en función del canal y de los entrevistadores, qué fases tiene una entrevista y al final os daremos unos pequeños tips. En primer lugar, muchos de vosotros nos habéis enfrentado a un proceso de selección en los últimos años, por lo que debemos de tener claro que el mercado laboral ha evolucionado de manera drástica, especialmente en este último año, y por lo tanto los procesos de selección también han cambiado, pasando de un ámbito más presencial a este último año digitalizarse estos procesos. En primer lugar, ¿qué es un proceso de selección? Pues bien, un proceso de selección es el camino a través del cual se busca dar respuesta a las necesidades de cada una de las partes. En esta interacción bidireccional tenemos las dos partes que son el entrevistador, que busca que los candidatos, en este caso nosotros, tengamos el encaje con el puesto. Y nosotros como entrevistados queremos ver que el puesto encaje con nuestros intereses en ese momento. Dentro del proceso de selección debemos de tener claro que es como si fuera un túnel, en el que empieza con el anuncio y termina cuando la empresa toma una decisión sobre nuestra candidatura. El anuncio, como bien comentaba mi compañera Patricia, si os dais cuenta, solo el 20% de las ofertas no están en el mercado oculto y además ese 20% se divide entre bases de datos, LinkedIn y consultoras de selección, por lo que es importante que a la hora de aplicar a esos anuncios tengamos un CV actualizado y adaptado a cada una de esas entrevistas, de esos puestos de trabajo y de esas empresas, ya que la segunda fase será la criba curricular, en la que el encargado del proceso de selección descartará aquellas candidaturas que no se ajusten al perfil. Por lo tanto, es importante que a la hora de adaptar nuestro CV tengamos claro
cuáles son las competencias que requiere el puesto. También es importante que usemos la misma terminología y esas palabras clave que ha comentado anteriormente mi compañera Patricia, que utilizabais en los filtros de LinkedIn, también es importante utilizarlas aquí. Y que justifiquemos cada una de las funciones de la oferta con nuestra experiencia profesional, para demostrar de esta manera que somos el posible candidato ideal. Después tendremos una entrevista telefónica y después pasaremos a diferentes pruebas que en ocasiones realizan las empresas, como pueden ser pruebas de nivel de idioma o pruebas de herramientas como Excel. En esta parte del túnel lo que medirán son los elementos hard, que es nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Y después pasaremos a la entrevista personal y a las diferentes pruebas como pueden ser dinámicas de grupo y business case, que en estos últimos años han empezado a utilizarse más para poder conocer cómo actuamos como candidatos ante diferentes situaciones. En este momento mediremos los elementos soft, que son nuestro potencial como candidatos, nuestras habilidades y nuestras competencias. Dentro de las posibles pruebas que nos pueden realizar a lo largo de un proceso de selección, tenemos unas pruebas más tradicionales, que son las de personalidad, en las que se mide nuestra adaptación a los retos y cómo manejamos nuestras emociones, por ejemplo, el autocontrol que tenemos y cómo al enfrentarnos a una situación podemos manifestar esas emociones sin que intervengan en los resultados. Luego tendríamos las pruebas de motivación, que lo que indican es nuestros motores y nuestros valores y permiten al entrevistador conocer si encajaremos con la compañía. Y finalmente las de aptitud o nivel, que nos permiten saber cuál es nuestro potencial intelectual y cómo de ágiles somos a la hora de aprender y manejar información compleja, que son aquellas de razonamiento verbal y numérico. Además, durante la era digital se ha pasado de hacer entrevistas en las que solo se busca que demos una respuesta única a esas entrevistas por competencias. Y diréis, ¿qué son las entrevistas por competencias? Pues en las entrevistas por competencias, el entrevistador lo que pretende es darnos a entender a través de una situación que hemos vivido en el pasado cómo será nuestro desempeño en el futuro. Por ejemplo, ahora no nos preguntarán si sabemos trabajar en equipo, sino que nos preguntarán por una situación que hayamos vivido anteriormente en nuestra experiencia de forma colaborativa y cómo hemos reaccionado a la misma. Además, otra de las pruebas que se utiliza es la gamificación, que emplea la neurociencia y la psicología para conocer los rasgos cognitivos y emocionales del candidato. Lo que hacemos es que a través de un pequeño juego o de una pequeña interacción van midiendo nos van haciendo una radiografía que recoge 3.000 tipos de datos de forma objetiva y que pretende medir el encaje que tenemos como candidatos con la compañía. Finalmente, realiza un ranking que permite saber qué porcentaje de encaje tenemos, llegando a una situación win-win, tanto para nosotros como candidato, ya que el proceso se realiza de forma más objetiva y de forma más ágil, y para la empresa que encuentra al candidato ideal gracias a ese encaje. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los tipos de entrevista y qué es una entrevista. Os quiero lanzar una pregunta al aire, si podéis contestarla por el chat, y es, para vosotros, ¿qué es una entrevista de selección? ¿Un juicio o una conversación entre profesionales? Pues bien, en general, una entrevista es una gran oportunidad para poder conocernos mutuamente. Por lo tanto, no es un juicio, sino una conversación entre profesionales. Es importante que durante una entrevista os mostréis naturales, estéis tranquilos y, lo más importante, que contéis vuestra trayectoria profesional cambiando el enfoque y creando un ambiente de impacto e influencia sobre nuestro interlocutor, adaptando nuestro mensaje en cada momento. Además, en esta conversación, cada una de las partes que intervienen, entrevistador y entrevistado, tienen unos objetivos. Por un lado, los objetivos del entrevistador será saber si somos aptos técnicamente y si sabemos desempeñar el puesto, para lo que nos medirán las competencias, como os decía anteriormente, a través de esas situaciones que hemos vivido en el pasado, ver si nuestro desempeño futuro será adecuado. Además, se planteará una serie de preguntas, que es si sabemos realizar el puesto, pensando si tenemos los conocimientos y la experiencia, si podemos realizarlo gracias a nuestras habilidades y nuestras competencias, y si queremos el puesto y encajamos en el mismo, midiendo nuestros valores, nuestras motivaciones y nuestra actitud ante el mismo, para saber si encajamos con la compañía. Nuestro objetivo como entrevistado será pasar a la siguiente fase, al cara a cara, impactando y diferenciándonos de los demás, para ser finalmente el escogido. Además, existen varios tipos de entrevista.
En primer lugar, en función de nuestro interlocutor, podrá ser una consultora de selección o un headhunter o una empresa. Dentro de la misma nos podemos entrevistar con el responsable de recursos humanos, con el responsable técnico o con la dirección general. Y también puede diferenciarse en función del canal. La telefónica, la telemática, que se ha puesto de moda especialmente en estos últimos tiempos como consecuencia del COVID, y el cara a cara. Dentro de la entrevista, en función de nuestro interlocutor, es importante que tengamos claro a quién tenemos delante, no solo para adaptar nuestro mensaje, sino para adaptarnos a él y saber cómo contestar a la entrevista en función de qué busca. Por ejemplo, en el caso de un headhunter, lo que busca es que tengamos una adecuación de nuestro perfil con las necesidades que le plantea su cliente. Por ello, es importante que les hagamos aliados de nuestro proyecto. ¿A qué me quiero referir con esto? Debemos de convencerles que somos el candidato ideal y que realmente nuestra candidatura es lo que busca su cliente. De esta manera, él ganará y nosotros también. En cambio, por ejemplo, si la entrevista nos la realiza el responsable de selección, lo que buscará, como hemos dicho anteriormente, es la adaptación al puesto, a la cultura y a nuestros futuros jefes, que él ya conoce. ¿Qué podemos hacer en este caso? Debemos demostrarle con naturalidad nuestras competencias, nuestras habilidades, pero sobre todo mostrar pasión ante nuestro futuro puesto. El responsable técnico o nuestro jefe directo buscará que podamos ofrecerle resultados, por lo que es importante que no solo nos adaptemos a él y a su forma de comunicar, sino que además le demostremos a través de nuestra experiencia que somos capaces de llegar a ese desempeño futuro que él busca. Finalmente, el director general lo que quiere es ver que la inversión que realiza a la hora de contratarnos es viable a futuro. Por lo tanto, debemos de darle a entender que estamos de acuerdo con la estrategia de la compañía y que estamos ilusionados con el proyecto. Ahora bien, la entrevista telefónica. Este sería un tipo de canal. Es la primera punto de contacto que tenemos normalmente con la empresa. Y lo que intenta el entrevistador en este caso es identificar y destacar de forma ágil a las personas que no se ajustan a las necesidades del puesto. También quiere resolver las dudas que tenga de nuestro CV y quiere conocer la información sobre nosotros, pues si podemos, por ejemplo, tener requisitos de movilidad o si tenemos los idiomas necesarios. Estas entrevistas duran entre 5 y 10 minutos y es importante que a la hora de tener una entrevista telefónica estemos en un lugar tranquilo en el que podamos hablar. No os preocupéis si no podéis atender la llamada porque, por ejemplo, estáis en el médico. Lo importante es que seáis resolutivos y le deis al entrevistador la posibilidad de otro horario y, por favor, apuntar el nombre tanto del entrevistador como de la compañía para después poder contactar y que sea de forma más natural. Después tendríamos la entrevista cara a cara, que sería el siguiente paso en esa entrevista telefónica. En este momento, el entrevistador lo que querrá será recabar aún más información y conocer nuestro encaje con la compañía. Por ejemplo, a través de esas pruebas de motivación, para ver nuestros valores. También quiere asegurarse que la inversión que realiza a la hora de contratarnos es viable a corto y largo plazo. Estas entrevistas durarán un poco más, llegando a durar 1 hora, y serán ese recorrido por nuestro currículum. Es importante que en este último año estas entrevistas se estén realizando de forma telemática. Por lo tanto, como comentaba anteriormente mi compañera en las videollamadas que podéis realizar a través del networking, es importante que tengáis un fondo sin distracciones, que aviséis a las personas con las que convivís para que no haya interrupciones, que estéis tranquilos y que tengáis la misma imagen y transmitáis la misma imagen que si estuvierais en presencial. A continuación os damos un listado de preguntas tipo que más adelante podréis consultar. La más importante de todas es la que empieza en todas las entrevistas, que es el hábleme de usted. Es importante que a la hora de contestar esta pregunta tengáis un mensaje adaptado a cada puesto al que apliquéis y que os adaptéis también a lo que busca vuestro interlocutor. También otro tipo de preguntas que engloban estas preguntas tipo son esas preguntas de situación que os hablábamos anteriormente, que lo que pretenden es saber si sabéis hacer ese puesto en el futuro y conocer vuestro nivel competencial. Ahora vamos a pasar a las fases de la entrevista. La entrevista de selección tiene 4 fases. En primer lugar, la preparación. Después tendremos el desarrollo de la entrevista, el cierre y después la continuidad que le queráis dar a la misma. En la fase de preparación es importante que nos convertamos en expertos de nuestro CV. ¿A qué me refiero con esto? No solo debemos de tener localizados los puntos fuertes del mismo, por ejemplo, nuestros logros, la titulación, el desempeño que hemos tenido dentro de cada compañía,
No, también debemos de mirar nuestro currículum con ojos críticos y debemos de ser capaces de dar respuesta a aquellas preguntas que no sabríamos, que debemos de ver preparadas, ya que el entrevistador puede querer una respuesta concreta de la misma y a veces es difícil si no las lleváis preparadas. Por ejemplo, en el caso de tener una carrera empezada y abandonada. A la hora de responder a esta pregunta es importante que lo pongamos desde un punto de vista positivo. Por ejemplo, en una carrera lo que podemos decir es que nos dimos cuenta que a la hora de empezar esa carrera vimos que las tareas profesionales no encajaban con nuestras expectativas, por lo que decidimos cambiar de carrera o seguir en el mercado laboral. Ahora os quiero plantear esta reflexión para hablarla más adelante, y es, ¿tenéis claros los puntos ciegos de vuestro currículum? Y es más, ¿habéis preparado la posible respuesta para convencer al entrevistador y que realmente impacte de forma positiva? Además, en la fase de preparación debemos de tener en cuenta 2 puntos. Por un lado, debemos de conocer el puesto y la empresa a la que aplicamos, para lo cual es conveniente que os resaltéis las 4 o 5 competencias principales de la oferta y que investiguéis un poco los valores de la empresa y cuál es su estrategia. Esta lo podéis obtener a través de fuentes de información como la página web de la misma o las redes sociales. También debemos de conocer a nuestro interlocutor o a nuestro entrevistador, para lo que es importante saber quién es, cómo es y qué le mueve. Esto lo podremos conseguir a través del LinkedIn, también a través del networking, si hemos contactado con él a través de uno de nuestros contactos y a través de redes sociales. Otra posible herramienta es Glassdoor, aunque debemos de tener cuidado porque aunque es una fuente de información que dan los empleados de esa compañía, en muchas ocasiones no sabemos si la opinión y la información que dan es actual o pasada. La siguiente fase sería la fase de desarrollo de la entrevista. Quiero que penséis en unos segundos qué os transmiten estas imágenes. Bueno, pues bien, todo comunica. Es imposible no comunicar. Por lo tanto, si alguien en algún caso lo consiguiera, por favor, que lo diga por el chat y lo empezamos a llevar a cabo, porque es imposible no comunicar. Entonces, es importante que a la hora de tener una entrevista controlemos nuestra comunicación verbal, que tengamos una buena imagen que sea correcta con la empresa, que sonriamos. A la hora, por ejemplo, de tener una entrevista online, ya no se puede dar un apretón de manos, pero lo que se puede hacer es asentir. Eso transmitirá al entrevistador que estamos atentos. También es importante sonreír y estar tranquilos y a expresarnos con naturalidad. En la no verbal es importante que trabajemos, que no miremos el reloj y que estemos atentos a lo que nos dice el entrevistador, escuchándole activamente. Finalmente, en la paraverbal es importante que controlemos la entonación, la velocidad de la voz y que además moderemos la misma en función de nuestro interlocutor y del espacio en el que nos movamos. Además, queríamos hablaros de la entrevista cara a cara, pero de las que estamos viviendo en la actualidad, que son estas entrevistas telemáticas. Por lo tanto, queríamos daros una serie de tips y de aspectos claves que tenéis que tener en cuenta. En primer lugar, el aspecto importa. Debéis de cuidar mucho vuestra imagen y de estar tranquilos. También es importante la postura. Debéis de sentaros rectos, estar atentos y moveros con soltura tanto a la hora de gesticular como en las herramientas que utilicéis. Es importante que tengáis cuidado con el fondo, evitando distracciones y siendo vosotros el centro de atención. Por ello, también es importante que os comuniquéis con las personas con las que convivís y les aviséis de que tenéis esta reunión para que no haya interrupciones y para que no haya ningún tipo de problema. Además, es importante que no interrumpáis al entrevistador. Por lo tanto, debemos de ser conscientes del retardo que hay entre lo que comunicamos y lo que le llega, para que se dé una comunicación fluida. Como os comentaba anteriormente, el apretón de manos online es el asentir, tanto al inicio como al final de la llamada. Es importante que ensayemos, no como si fuera una simple presentación, sino dándonos cuenta como si estuviéramos en presencial. Y es muy importante que miremos a cámara. También debemos de conectarnos antes, como había comentado mi compañera Patricia, y pedir al entrevistador si podemos tomar notas. También es importante que estemos atentos al nombre y a la imagen del perfil, teniendo en cuenta que sean correctas, ya que en ocasiones utilizamos redes o cuentas que son para el ocio. También hay que cuidar las redes sociales, teniendo en cuenta nuestra huella digital y que sea profesional. Y debemos asegurarnos, antes de hacer cualquier tipo de comentario, que hemos colgado la llamada.
Pero lo más importante, ¿cuál consideráis que es el elemento fundamental del proceso de selección? Pues bien, es la actitud. Como dice Víctor Coopers, las habilidades y los conocimientos suman, pero la actitud multiplica. La actitud es clave dentro del proceso de selección. Finalmente, tendremos la etapa de cierre. En esta etapa es el momento en el que el entrevistador nos dice: ¿tienes alguna pregunta? Es el momento de diferenciarnos, de impactar y de hacer preguntas que hablen de nosotros. Además, como es una conversación entre profesionales, es ese momento de resolver todas nuestras dudas. Siempre recordando que hay tipos de preguntas más cerradas, más abiertas o que generen compromiso. Y que hay ciertas preguntas que es mejor realizarlas una vez termine el proceso de selección. Dentro de las posibles preguntas, tienen que ser preguntas que sean eficaces y que consiguen generar impacto. Por ejemplo, tenemos las orientadas a la exploración, que serían, por ejemplo, ¿cuál es la estructura del departamento del que vamos a formar parte? O orientadas a posicionarnos. ¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo de mi cargo dentro de la posible compañía? Y finalmente, las orientadas a la valoración. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores clave del éxito de la compañía? Pero lo más importante es generar impacto y diferenciarnos, ya que un buen cierre puede determinar claramente la decisión final. Finalmente, tenemos la parte de continuidad o el qué pasa después. Esta fase se divide en dos puntos. Por un lado, los siguientes pasos. En este momento será nada más terminar la entrevista. En primer lugar, es interesante que realicemos un análisis de nuestro CV y un pequeño resumen de cada entrevista que tengamos, en el que veamos qué nos han preguntado, qué hemos preguntado y cómo hemos contestado. Además, debemos de evaluar nuestra actuación tras cada entrevista. ¿Hemos transmitido el mensaje que queríamos? Las preguntas, ¿nos ha faltado alguna pregunta? ¿Cambiaríamos algo? ¿Creemos que lo hemos hecho correctamente? Y sobre todo, ¿hemos controlado bien nuestra comunicación verbal y no verbal? ¿Hemos transmitido con ella? También es importante el estar presentes tras estas entrevistas, conectando con nuestros entrevistadores a través de LinkedIn, enviando, si es posible, un correo de agradecimiento, siendo naturales y, sobre todo, sin ser avasalladores. Y, además, seguir su actividad en redes sociales. Finalmente, os queremos dar una serie de tips. En primer lugar, es importante ponernos en el lugar del otro. El entrevistador se enfrenta a varias candidaturas. Por lo tanto, si mostramos un punto de vista empático, seguramente impactemos más en él que si lo hacemos desde un punto más frío. También, como decía Patricia, hay que buscar alianzas. A través de ese networking puede ser un gran punto, ya que eso no solo nos abrirá el mercado oculto, sino que nos permitirá compartir nuestro expertise y que lo compartan con nosotros. Además, es importante que antes de cada entrevista obtengamos información, tanto de nuestro entrevistador como de la empresa, y que conozcamos, por ejemplo, sus valores. Finalmente, lo más importante en un proceso de selección es la actitud y enamorar al que nos entrevista, para que sepa que realmente somos el candidato válido para la compañía. Si aterrizamos un poco más esos conceptos y repasamos lo anterior, es muy importante que cada vez que apliquemos a una oferta nos adecuemos a los requisitos y pongamos pasión para cada puesto y cada proyecto. Además, debemos de preparar la entrevista, teniendo un discurso concreto, bien ligado y coherente, y teniendo en cuenta nuestros puntos fuertes y nuestros puntos ciegos del currículum. También debemos de facilitar las cosas. Es importante, por ejemplo, tener un Excel en el que tengamos las fechas de cada uno de los contactos y los posibles timings del proceso. Además, es importante, como decía anteriormente, que empaticemos. No solo para tener una relación con el entrevistador y pedirle consejo, como decía mi compañera Patricia en su frase anterior, y también es importante que entendamos y comprendamos su situación, ya que esto nos permitirá tener una relación duradera y si en el futuro, y si actualmente no somos el candidato ideal, igual somos el candidato para el futuro. Y eso es muy importante también. Pero lo más importante de todo es sentido común y ponerse en el lugar del otro. Eso es, y como me dice mi compañera Iciar, al final esto está unido al networking, ¿no? Si estáis en un proceso de selección, qué mejor que buscar un contacto que desde dentro de la empresa te cuente, oye, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el equipo, ¿no? al que vas? Si vas a encajar bien con la persona, o que te cuente cómo es el entrevistador, ¿no?
oye, buscar esa persona que conozca directamente al entrevistador, buscar esos puntos en común. Al final todo esto va unido con lo que hemos estado hablando antes, como lo decíamos, ¿no? Oye, ya sea un networking online o sea un networking presencial. Como vemos, en verdad las cosas no han cambiado tanto, sino solo hemos introducido la parte digital en nuestro día a día. Y hasta aquí era por un poco la parte final. Como decíamos, esto era networking y entrevista. Como resumen final, oye, de networking son 3 partes: preparación, contacto y seguimiento, y adaptarnos a cada interlocutor y cada manera de canal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además, oye, pues esto requiere dedicación, pero no lo tenemos que ver como algo que nos tiene que costar, sino que lo tenemos que ver como un placer, ¿no? El mover contactos, el volver a retomar con gente que hace mucho que no hablamos. Esto tiene que ser algo que nos tiene que gustar y tenemos que encontrar ese enganche para mantenerlo en el tiempo. Y bueno, como decíamos, compartir los éxitos. Todo es bueno y hay que hablarlo con los demás. Y por último, Iciar, resumen la parte de entrevista. Sí, en la parte de entrevista, pues como recordaros que el proceso de selección empieza con el anuncio y termina con la decisión de la compañía. Y que por una parte medimos los elementos más hard y después mediremos los elementos soft. También es importante que recordéis que la entrevista tiene 4 fases: la preparación, el desarrollo, el cierre y esa continuidad que le queráis dar, que siempre es muy recomendable. Dentro del desarrollo, debéis recordar que existen diferentes tipos de entrevista. Y dentro de la entrevista telefónica, recordar que tenéis que estar tranquilos y estar en un ambiente en el que podáis contestar sin ningún tipo de problema. En la entrevista cara a cara debéis demostraros naturales y realmente es una conversación, no es un juicio. Por lo tanto, simplemente contar vuestra trayectoria y mostrar pasión. Además, es importante que nos adaptemos a cada uno de los tipos de entrevistadores y que sepamos qué busca y qué tenemos que hacer. Por favor, no os olvidéis que además es muy importante lo que todo comunica, tanto lo verbal como no verbal. Y sin olvidarnos que lo más importante en un proceso de selección es la actitud. Hay que ser positivos y hay que pensar que somos ese candidato. Muchas gracias. Hay que visualizar el éxito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que os dejo de compartir, quedan de 10 minutos, creo que hemos estado en tiempo, sobre todo bueno, pues para que podáis hacer y tengáis la oportunidad de hacer esas preguntas. Hola a todos, ¿me escucháis, verdad? Sí. Muchísimas gracias, Patricia y Cía. La verdad es que nos habéis regalado una sesión buenísima con consejos, recomendaciones, sugerencias y tips que vamos, nos sirven para encontrar trabajo seguro, abrir nuevas puertas y encontrar oportunidades laborales. Y la verdad es que hemos tenido un buen aforo de 110 personas que nos han acompañado y muy atentos a las explicaciones. Nos han dejado algunas preguntas que os vamos a trasladar, pero por lo que leemos en el chat están muy agradecidos con las enseñanzas y el conocimiento que nos habéis transmitido y compartido en este tiempo vuestro. O sea que muchísimas gracias de parte de todos. A vosotros. Gracias. Arrancamos con la pregunta de Carmen. Dice sobre el tema de LinkedIn. Si publicas contenidos en LinkedIn, tu ranking como usuario sube, ¿no? Como en Instagram. Así que si una empresa hace una búsqueda de un puesto por las palabras que tú tienes en el headline del perfil, si he publicado, aparezco antes en el resultado que otras personas que no han publicado nada. A ver, el LinkedIn funciona por algoritmos, efectivamente. Entonces, si tú publicas más y estás más arriba, vas a aparecer primero. En cuanto a las búsquedas, por decirlo de alguna manera, de Recruiter, ellos buscan por palabras clave. Entonces, si tú lo tienes que tener a lo largo de tu perfil. En cuanto a las publicaciones, es más a tu red. Apareces primero, ¿no? Es más, diréis gente, a mí es que siempre me salen las mismas personas. Bueno, es que son muy activas, entonces LinkedIn les posiciona. Pero realmente es tu perfil. Oye, ¿dónde es recomendable tener palabras clave? Pues en tu titular, en tu acerca de y en los titulares del puesto. Aún así, tenerlo por todo el perfil, pero principalmente en esas partes. Más que nada porque, oye, imaginaos, yo iba a buscar director comercial, lo que decía antes, sector consumo. Pues si yo tengo esas palabras clave y estoy bien posicionada, mi LinkedIn va a estar más arriba. Para que lo tengáis en cuenta, en esto no hemos entrado porque es un tema muchísimo más amplio, pero está el SSI LinkedIn, que es un algoritmo que os dice cómo está vuestro perfil, qué tenéis que trabajar y comparándolo con personas de vuestro sector y vuestra red. Nos pregunta Federico. Bueno, es más una proposición y Federico busca trabajo, creo que como algunos también del foro, como comercial con más de 20 años de experiencia en el sector óptico.
pero estoy en búsqueda de nuevos sectores y nos deja su correo electrónico federicoaguado45@gmail.com. Y muchas gracias, Federico, porque es un buen foro en el que 100 personas habrán leído tu mensaje y seguro que a algunos se le ha ocurrido un contacto que presentarte o una oferta que haya leído o a lo mejor proponerte otro tipo de sinergias. Así que aprovechar las sesiones de Savia, tanto las de networking que tenemos el día 26, que os llegará la información, como estas formaciones para intentar hacer contacto entre vosotros. Al final sois 100 personas aquí conectadas ahora mismo y seguro que os podéis echar una mano para seguir abriendo puertas. Así que muchas gracias, Federico, lo tendremos en cuenta y si nos enteramos de algo lo compartiremos contigo. Dice Paloma, con la mano en el corazón, ¿realmente las empresas están contratando talento silver? Sí, obviamente hay empresas de todo tipo y os encontraréis empresas que no lo hacen, pero hay empresas que sí. Yo, desde mi punto de vista, creo que depende mucho de la cultura y de los protocolos de la empresa. También por eso mismo tenéis que mover contactos, ¿no? Pues para entender cuáles son las empresas en las que sí tenéis cabida y en las que no. Hay muchas que sí. Entonces, si os lleváis una desilusión porque justo en una os dicen que no, no os tenéis que anclar en ello, sino os tenéis que buscar en cuáles sí. Y sobre todo mucho a través de contactos. Es que estas posiciones yo es lo que recomendaría, el mover muchos contactos y que ellos mismos os vayan diciendo, porque las hay y hay un montón. Y bueno, también acercaros a Headhunter. El Headhunter es un buen contacto y es un buen aliado que os puede acercar a muchas ofertas. Fantástico. Nos dice Javier, para poder hacer un correcto networking es importante practicar. Nuestros contactos más cercanos pudieran ser esa fuente de training. Muchas gracias por una buena charla, muy agradecido. Es cierto, ¿no? Patricia lo decía al principio, ¿no? De seleccionar 10-15 contactos con más confianza, ¿no? Y hacer, además me ha parecido genial la ficha que nos habéis propuesto de con quién contacto, qué le voy a presentar, qué preguntas. Creo que eso nos puede ayudar muchísimo, ¿no? a romper el hielo o a saber con qué queremos, ¿no? Cuando Sí. contactamos con alguien a hacer networking, ¿verdad, Patricia? Otra forma de practicar que no os he dicho, muchas veces os ha hablado Iciar del mensaje, ¿no? Oye, al espejo, es vuestro mejor aliado. O incluso grabaros, ¿no? Yo muchas veces les recomiendo que se graben en una nota de voz y ya cuando estén tranquilos con la nota, que se graben y se vean. Al final, vosotros mismos cuando os grabáis vais a ver si sonreís, si no, si os ponéis nerviosos. A nadie nos gusta grabarnos, os lo digo desde ya, pero es una buena forma de practicar. Nos pregunta de equipo para todos. Según vuestra experiencia, ¿cuánto puede afectar en un currículum, siendo Silver, eventuales periodos de desempleo? En mi consejo, yo lo haría funcional. Al final, os ha dicho Iciar, os ha hablado de los puntos ciegos y muchas veces hacemos currículums cronológicos, pero es que tenemos el currículum funcional. Un currículum funcional es lo que hace, ¿no? Estás hablando de cuál es tu experiencia, cuáles han sido tus funciones, cuáles han sido tus logros y puedes poner los logos de las empresas, pero sin embargo no les estás diciendo qué periodos están. ¿Que luego otros pueden preguntar? Sí, pero es una forma de que ya de primeras ellos no tengan esa duda. Además de que es más fácil que justifiquéis estando ya en persona con ellos, ¿no? Un poco esos puntos ciegos y les deis esa imagen. Pues, por ejemplo, a veces un año en blanco no significa que hayamos estado parados, sino que, por ejemplo, hemos estado aprendiendo otro idioma o simplemente hemos decidido centrarnos en temas más personales. Y eso no tiene que ser negativo, al revés, puede ser una forma de tener esa relación con el entrevistador y que entienda nuestro punto de vista. Eso es, como dice Iciar, es mucho más fácil hablar todo de forma presencial, ¿no? Que en un currículum. En el currículum que te tiene que ser es para pasar ese filtro y conseguir que nos llamen. Nos pregunta Jorge, al rechazar una oferta de una consultora o un headhunter por el salario ofertado, ¿puedes cerrarte las puertas a posibles posiciones futuras? Depende. Depende cómo lo hayas descartado. Aquí hay gente, bueno, os habrá pasado veces, ¿no? Que os ponéis nerviosos, a todos nos pasa y, oye, no, mira, que no lo quiero. Si damos una buena explicación, oye, mira, realmente es mucho más inferior a lo que yo necesito para que me he planteado, o es un paso en falso. Al final, pensad que los consultores, cuanto más cobréis vosotros, más van a ganar ellos. O sea, que son vuestros aliados. Si lo explicáis bien, de forma natural, no tiene por qué haber ningún problema porque ellos son los primeros que lo van a entender. Pero si lo descartamos
pues por un email, ¿no? Imaginaos que muchas veces pasa, pues probablemente ya te estés cerrando puertas para el futuro. Desde luego. Muchas gracias, Patricia. Nos pregunta Patricia Pascual. Estoy haciendo un cambio de carrera. ¿Algún consejo para superar el síndrome del impostor cuando objetivamente estás cualificada? Mira, yo me he pasado una vez con un chico con el que estuve trabajando y lo que hizo fenomenal. Primero fue formarse muchísimo para que realmente le viesen como experto en eso. En LinkedIn trabajó mucho, publicó mucho, orientó todo su perfil. Al final, os cuento, este caso era de comunicación y se pasó a recursos humanos. Pues orientó audiovisual, orientó mucho todo lo que había hecho, todo lo que le servía para la parte de recursos humanos. Y además lo que hizo fue mover muchos contactos. También él entendía que era un cambio bastante grande, entonces, bueno, pues bajó un poco el nivel, dando claro que cuando tuviese cierta experiencia, es más, en la empresa que entró lo dejó muy claro, yo quiero dar un salto rápido, y a los meses lo dio y le pusieron como responsable. Entonces, al final, para mí son dos cosas, trabajar mucho y posicionarse como expertos, y dos, mover esos contactos en el sector nuevo hacia el que quieras ir para que también te tengan en cuenta. Muy bien. Nos pregunta Inma o nos hace una recomendación que parece que a ella le ha funcionado. En un curso de LinkedIn también me comentaron que el fondo de la foto, que suele aparecer en azul, si se completa la foto que pongas con las palabras clave, también multiplicas en las búsquedas. ¿Habéis probado vosotras? ¿El fondo de LinkedIn? ¿El fondo de detrás? Yo creo que sí, que es el fondo de la foto que suele aparecer en azul. Sí, imagino que es la imagen Cabecera. del perfil, tienes la cabecera, ¿no? A veces sí que influye, pero yo creo que eso es más porque a la hora de visualizar tu perfil, si ven que haces referencia a empresas del sector, en muchas ocasiones pueden verte más. No sé, Patri, si tú concretamente sabes algo más. O sea, nosotros como palabras clave no, pero sí lo que solemos recomendar es buscar algo que hable sobre tu sector, ¿no? Imagínate, oye, sector consumo, pues hay gente que pone un supermercado, ¿no? Pues nuevo, o sector recursos humanos. Un director lo que hizo fue poner una oficina con la cultura que a él le gustaría, ¿no? Al final un poco que sea algo que siga posicionando tu perfil en aquello, en el objetivo, ¿no? Todo el rato el objetivo que estamos buscando. Muy bien. Dice Antonio, ¿no creéis que existe un exceso de información y que a veces esto nos lleva al temido parálisis por el análisis y que nos acabemos comportando como robots? Bueno, al final yo creo que ahora el problema es que lo que dice, ¿no? Tenemos muchísimos medios, muchísima información, hay que intentar manejarla. Mi recomendación es basarse en LinkedIn. LinkedIn ahora mismo tenemos todo y es donde más información podemos sacar, LinkedIn y contactos. Nunca viene mal el resto, pero también cada uno tiene un tiempo, ¿no? Lo que decíamos, buscar un trabajo, cada uno tendrá que ver en ese planning inicial de semana, oye, yo tengo 3 horas para dedicar a esto, o sin embargo tengo 7. Pues esa persona seguramente pueda manejar la información mejor. Dice José Arenas, me he presentado a muchas ofertas en las que cumplía las condiciones y no me han cogido. ¿La edad puede ser un hándicap? A ver, ahí no sé si ha llegado a entrevistas o no. Hay veces, lo primero, para pasar el filtro, lo que decimos es adaptar mucho el currículum a la oferta, ¿vale? Para que nos llamen, y dos, mover esos contactos para que nos llamen, porque hay veces que podemos adecuarnos, pero igual hay 15 personas más que se están adecuando. Entonces, igual llaman a los 3 primeros, ¿no? Pues, oye, adecuarlo un montón para que nos llamen a nosotros. 2, mover contactos. Si realmente he hecho un proceso, mi recomendación es siempre pedir feedback. Habrá veces que os lo den, hay veces que no. Pero si te han descartado, a veces, os voy a decir una cosa, y yo he pasado varias veces, gente que estaba en proceso final, que ya le habían dicho que era el candidato, y llamarles y decirles, oye, lo siento que al final no. Y sin dar explicaciones. Y llamar y preguntar y decirles, no, es que hemos elegido un candidato interno. Entonces, hay tantas posibilidades que mi recomendación es intentar preguntar a los consultores o la parte de recursos humanos, si nos lo dicen, mover contactos dentro de esa empresa para intentar enteraros de qué ha pasado. Porque puede ser que sea por la edad, puede ser que no, o sea, al final hay tantas alternativas que no vosotros mismos tenéis que haceros cabras en la cabeza porque es peor. Desde luego. Dice Asus, y creo que vamos a ir cerrando el turno de preguntas, porque hay que justificar siempre cuando no estás trabajando que estás haciendo otras cosas, cursos, idiomas, porque no se puede decir no estoy trabajando aunque estés buscando trabajo de forma activa. Se puede decir, yo creo que también que estás buscando trabajo de forma activa, no siempre hay que justificarlo con estoy aprendiendo un idioma o tengo otros temas, pero lo que tenéis que pensar es que esos puntos ciegos del currículum, lo importante es que deis una respuesta
que realmente sea concreta y que le transmita al entrevistador una cosa positiva. Si, por ejemplo, habéis estado buscando un proyecto que os ilusione y no habéis llegado a ese proyecto y habéis estado un año buscando ese proyecto, no pasa nada, no es negativo. Tenéis que darlo a entender desde ese punto de vista, ¿no? Pues he estado aplicando diferentes ofertas, pero ninguna ha encajado ni con mi perfil ni con mis expectativas. Y por eso he decidido seguir buscando. Al final es lo que tenéis que pensar. Sí, y al final, por ejemplo, en el currículum, una forma de un poco tapar esos huecos, a veces es, en vez de poner los meses, es directamente poner los años, 2018 a 2030, ¿no? Y de 2031, bueno, pues ellos no saben qué periodo ha habido ahí. Aquí al final es un poco lo que dice Ciar, tampoco es taparlo, y es más, hay gente que pone, oye, en LinkedIn, open to work, ¿no? O ahora mismo en LinkedIn también te permite crearte esa etapa de buscando trabajo y creando vuestro perfil. Pero es cierto que normalmente se hace preguntas. También creo que es otra cosa que va a cambiar porque este año todo el mundo tiene la misma respuesta, es un año especial y que tampoco va a pasar nada. Pero bueno, sí que es verdad que como dice Ciar, pues tener una respuesta preparada por si acaso. Nos dice Mónica, en mi caso llevo desempleada más de 3 años y estoy un poco desesperada. Me da la impresión que al llevar demasiado tiempo influye para que rechacen el currículum. ¿Es cierto o es solo mi impresión? ¿Cómo puede afectar? Tenemos, por ejemplo, hay 1 millón casi de desempleados seniors mayores de 50 años en España y una buena parte de ellos están próximos a convertirse, si no lo son ya, en parados de larga duración, ¿no? Con la dificultad que esto implica, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la nuestra que valora tanto que estés en activo, el último puesto, etcétera. ¿Cómo podemos vencer esa barrera de esos 3 años, que puede ser totalmente lógico, porque si no pasas el filtro de los currículum porque te descarta los portales de empleo, o porque no llegas a las entrevistas o porque no encuentras, ¿no? esa oportunidad laboral que te abra la puerta? ¿Cómo podemos subir, ¿no? y eliminar esas barreras? Vale. Bueno, para mí hay varias cosas. Decía, si no me completas después. Una es aprovechar el tiempo, ¿no? Oye, buscar un trabajo, pero en ese tiempo también podemos estar haciendo inglés o haciendo algún curso, ¿no? Tenéis que hacer una prospección del mercado. ¿Qué se está demandando y por qué no me están llamando? Oye, pues están pidiendo SAP. Bueno, pues me saco un curso de SAP, fenomenal. O están pidiendo algo, ¿no? Actualizarse un poco a lo que están demandando. Es lo que decíamos antes. Hay que entender qué es lo que pide el mercado para yo ver si puedo encajar. Entonces, por ese lado, actualizarse y buscar formas de intentar adaptarme a lo que están demandando. Y luego 2, lo que decíamos, mover muchos contactos. Porque al final, queráis que no, y es así, cuando llegáis a un proceso por un contacto, normalmente, aunque sea os entrevistan, no significa que os vayan a enchufar, pero al menos tenéis la oportunidad de la entrevista. Y ahí es donde vais a poder demostrar, pues vosotros, los que lleváis más tiempo, pues decir, vale, sí, llevo este tiempo, pero tengo todo esto y te puedo aportar todo esto y sigo valiendo todo. Entonces, al final, para mí tenéis que llegar al cara a cara, marcar la diferencia ahí. Y si no, por el otro lado, por la parte del currículum, ver que estáis actualizándoos y que estáis bueno, pues en lo que necesita el mercado actualmente. Justo, yo creo que es lo que decía Patricia, el estar actualizados al mercado y luego también pensarlo desde el punto de vista que a veces no solo es aprovechar el tiempo, sino a la hora de explicarlo en un currículum, el decir, dar esas diferentes oportunidades y darnos valor, que en muchas ocasiones, por ejemplo, en este caso pensamos que como hemos estado 3 años en situación de desempleo, no somos válidos. No es así, tenemos ese talento y tenemos que poner en valor tanto nuestros logros como nuestro talento y dar a entender al entrevistador que somos esa persona. Y lo mismo para estos puestos, o sea, para esos perfiles, por decirlo de alguna manera, os puede servir mucho más un currículum funcional, porque al final no vienen años. Ahí lo que viene es lo que tú has hecho y lo que sabes hacer. Desde luego que un currículum por competencias también nos puede ser de gran utilidad, ¿no? Para precisamente poner en valor los seniors todas las cualidades que tenéis de experiencia, de contactos, de trayectoria, etcétera, ¿no? Que muchas veces pesan más, esas cualidades se buscan más que otro tipo de conocimientos. Y vamos con las 2 últimas preguntas, que al final se anima un poco. Dice Nuria, querría preguntaros, en vuestra experiencia, ¿en qué medida nuestra última experiencia profesional condiciona nuestra siguiente posición? Vale, ¿me lanzo yo, Iciar, o te lanzas? Si quieres me lanzo yo. Pues mira, en mi caso, por ejemplo, mi última experiencia laboral
Desde mi punto de vista no fue muy positiva porque estuve en una compañía en la que no había un muy buen ambiente y no estuve cómoda. Entonces, aunque realicé mis funciones y tuve un feedback muy positivo de mis compañeros, no me sentí orgullosa de la misma. Entonces, sí que influye esa experiencia, pero como os decía, tenemos que enfocarla desde una perspectiva. Tenemos que ser objetivos y tenemos que pensar, vale, aunque esta última entrevista, esta última experiencia no haya sido la ideal, ¿qué he ganado de esta experiencia? ¿Qué aprendizajes me he llevado? ¿Y qué puedo llevarme de esta experiencia a mi desempeño futuro? Yo creo que eso es un poco lo que hay que tener en mente. Bueno, no sé si también se refería un poco a la parte de si es diferente hacia lo que os queréis dirigir, ¿no? Si habéis tenido diferentes puestos. Oye, he sido de, imaginaos, oye, en compensación, pero luego he estado en contabilidad. En contabilidad, he estado en finanzas y he estado en comercio exterior, ¿no? Y me quiero enfocar en finanzas, que no ha sido mi último puesto, que he estado en comercio exterior. Al final ahí lo que tenéis que intentar hacer es dar más bombo, ¿no? En la parte en la que os queréis enfocar. Es lo que decíamos, vuestro perfil lo que tiene que hacer es ir a ese objetivo. Pues oye, si la última ha sido comercio exterior, poner lo que me sirve, lo que es similar a finanzas y enfocar todo mi currículum hacia donde yo quiero ir, ¿vale? Y no tener tanto en cuenta pues, esa última experiencia profesional. Genial. Yo, si os parece, voy a terminar con una pregunta de María Luisa, que Antonio ha respondido muy, muy bien y que seguro que vosotras nos podéis terminar de responder. Dice, personalmente yo he trabajado 30 años en agencias de viajes, pero me da la impresión que mi experiencia no ha servido para nada, ya que todos son respuestas negativas. Es bastante frustrante. ¿De verdad pensáis que aún tengo alguna posibilidad? Soy una persona muy positiva, pero con 57 años, la verdad es que al final te da el bajón. A lo que Antonio nos decía, que nadie se desanime por la edad. Yo ya estoy en mis 59. Se habla demasiado del cambio de paradigma y de la necesidad de contratar talentos senior. De momento va despacio, pero no descartéis que se produzca un bandazo brusco y se produzca un incremento de la demanda. Y luego termino ya con un 2-3, que no sé tu nombre, pero aparece como un 2-3. Llevo los últimos 10 años trabajando en el sector cultural, representación de artistas, pero el sector está ahora muy tocado por el COVID. ¿Dónde se puede obtener información sobre posibles salidas laborales para reorientar mi carrera? Hay mucha demanda de perfiles digitales, pero mi duda es si esto no es más para profesionales entre 30 y 40 años que para gente de 52, como es mi caso. Andrés lo mandé. Gracias, Andrés. Varios temas, ¿no? Con lo que nos ha dicho María Luisa, la respuesta de Antonio, que me ha parecido excelente, y con Andrés. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no poner números a las profesiones. Creo que hemos visto con la encuesta que hicimos en Generación Savia que el 70% de los usuarios de la red de Savia aprovecharon el tiempo del confinamiento para actualizarse, para aprender, para formarse. Y ahora hemos hecho otra encuesta, seguro que muchos habéis participado, en la que el 95% no ve un impedimento trabajar en remoto, la tecnología, para adaptarse a los nuevos tiempos. Yo creo que es más tema de, como nos ha dicho Patricia Iciar durante esta sesión, ¿no? El seguir buscando esa actitud, esa forma positiva. Hay días que no la encontraréis, pero siempre está ahí, siempre se puede tirar un poquito más y lo vais a conseguir, porque lo estamos viendo que además en los últimos meses nos están llegando muchos mensajes de la red de Savia, que están siendo contratados seniors, que están iniciando proyectos, están emprendiendo, con lo cual estamos viendo brotes verdes, es posible, y un poco siguiendo a Antonio, ese bandazo brusco, en algún momento no va a haber relevo generacional, con lo cual vais a ser el talento más buscado del país, con lo cual no desfallezcáis, seguir formándoos, actualizándoos, lo que dice Patricia, un curso de SAP, Salesforce, lo que sea. Son certificaciones que en un par de meses te abren la puerta a muchos trabajos. Y dentro de esa ya tenéis muchos colaboradores y estoy segura que dentro del UCAP os pueden orientar y acompañar, ¿no? en ese proceso de nuevos horizontes. Eso es, reinvertiros. También pensar que está en la parte de interim, ¿no? No solo están los headhunters. Y luego lo que os dice ella también, oye, pues para la parte de los que decías de los artistas, ¿no? Pues ver qué es lo que yo he hecho, qué puedo hacer en otro lado, ¿no? Informarme, leer, mover contactos o intentar empezar como freelance, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pues mira, me abro un LinkedIn y lo intento mover, ¿no? O me abro un Instagram. Bueno, pues ver también las diferentes herramientas para intentar movernos. Decir, he visto que nos pedían el LinkedIn. Si se lo vais a pasar vosotros, el LinkedIn, nuestro email, lo tenéis todo, ¿no?
os vamos a pasar la grabación subida a YouTube, la presentación que han compartido Iciar y Patricia, el recurso que tenéis dentro de Savia con Lookup, con todo lo que os ofertan, proponen, vamos, todos los recursos que tenéis por ser de generación Savia, y los contactos, ¿vale? Para que podáis, si os saque alguna duda, preguntarles a Patricia y Iciar y todo lo que necesitáis saber para orientar vuestra carrera profesional y todo el tema del interim, que estamos seguras que en tiempos de crisis surgen oportunidades y como esta va a ser la figura del interim manager, en la que os animamos a ojear un poco en qué consiste. Y yo creo que daros las gracias, Patricia y Iciar, por la increíble sesión que nos habéis dado. Nos vamos con muchos deberes y muy útiles para rascar esos contactos. Además, recordar que en la playlist de Formación Savia podéis seguir ampliando conocimientos con talleres de LinkedIn, con temas de networking, con lo cual creemos que podéis tener ahí una buena fuente de conocimiento y experiencia de la mano de nuestros increíbles colaboradores que están aquí de forma altruista por apoyaros y que podáis contar con ellos en todos vuestros pasos de vuestra carrera profesional. Así que muchísimas gracias. Sí, equipo. Muchísimas gracias a vosotros también por invitarnos. Gracias a todos por vuestra participación y vuestras preguntas. Y como os ha dicho, bueno, tenéis nuestro contacto, lo que necesitéis para vuestra disposición. Y bueno, esperemos que os haya gustado y que todos los deberes que sean para bien y que luego lleve todo su éxito, ¿no? Justo, Muchas millones gracias. de gracias y gracias a todos por participar, por escucharnos y por dedicarnos este ratito que esperemos que sea muy útil, que os dé aprendizajes y que os ayude en vuestro futuro. Y muchísimas gracias de corazón. Nada, gracias a vosotras, de verdad, un placer como siempre teneros y por estar en Savia y nada, y animar a todos eso, a que sigan buscando en el camino Savia Lookup, que vais a poder aprovechar muchísimo lo que os ofrecen. Así que nada, mil gracias. Hasta la próxima. Vosotras. Gracias, un Hasta luego. saludo. Hasta luego.